A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Nico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, yo creo que quiero arrancar con un editorial, si me permiten los compañeros, y después vamos a debatir. Salvo que haya una nota muy importante, Fabio. Por favor. ¿Cuál es el problema del fútbol paraguayo? Digo porque Cerro venía de jugar un gran partido ante Olimpia. Alabábamos a los volantes Lucena Cardoso y Villasanti, que dicho sea de paso, son los dos mejores volantes hoy del fútbol paraguayo. Y ayer los brasileños nos ganaron en velocidad, en puntería, en desequilibrio en el mano a mano. Llegaban primero a la pelota, como muestra vale un botón. Hay una jugada en la que Patiño estaba mucho más cerca de la pelota, Jul estaba lejos, termina ganando Jul, le comete falta a Patiño. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo que me planteo, y sin verlo a Olimpia todavía hoy frente a Internacional de Porto Alegre, que vamos a ver qué pasa, pero es nuestro campeonato que no es parámetro. Son nuestros jugadores que no están definitivamente en la alta competencia como para poder jugar dos partidos importantes a gran ritmo. Es el temor escénico, es una cuestión de personalidad, es una cuestión de concentración. Voy a la concentración también, porque acá vemos muchos errores en el campeonato paraguayo, pero esos errores a veces pasan desapercibidos porque no hay puntería o no se convierten en gol esos errores que se producen de parte de un equipo. Pero cuando vos salís a jugar la Copa Libertadores, jugás la Copa Sudamericana y vos a veces mencionás, es Táchira, es Always, poner el equipo que quieras, e igual tienen mejor trato de pelota, igual te crean problemas, igual no sacamos los resultados que tenemos que sacar. Entonces yo estoy tirando sobre la mesa un sinfín de posibilidades de qué es lo que pasa con el fútbol paraguayo. Y vuelvo a recalcar, no es por Cerro, yo creo que muchos quedaron decepcionados ayer de la presentación de Cerro Porteño. Y Olimpia todavía está con una deuda también a nivel internacional. Libertad, que puede ser el campeón del fútbol paraguayo ahora, quedó fuera de la Copa Libertadores, está en la Sudamericana. O sea, ¿qué pasa con nuestro fútbol paraguayo o qué pasa con los futbolistas paraguayos? Porque a mí realmente me preocupa. Me preocupa porque a los 8 minutos ayer Mineiro ya ganaba 1-0. Y no es por la gran virtud de Mineiro, sino que por un error que realmente yo vi la jugada 1000 veces y no entiendo sinceramente, y yo entiendo que cualquiera se puede equivocar. Yo hoy a la mañana temprano me equivoqué, dije que el partido Olimpia Inter era a las 22 horas y es a las 20. O sea, errores los comete uno a diario. Pero estamos hablando de jugadores de alta competencia, y un error es un gol. Y ayer Cerro fue sobrepasado. Ayer Mineiro le pudo haber hecho 6, 7 goles tranquilamente. Cerro en ningún momento desestabilizó al Mineiro. Entonces la pregunta es, ¿es el nivel del fútbol paraguayo? ¿Es el nivel de futbolistas que tenemos? Porque también está la otra cuestión que vos ponés sobre la mesa. No tenemos jugadores de alto nivel en las ligas, salvo lo de Miguelito Almirón, y después paremos de contar, porque tampoco lastimosamente Fabián Balbuena es titular indiscutible de su equipo en West Ham. Esto viene de las inferiores, viene en el ADN ya del futbolista paraguayo. No puede ser que nosotros estemos en estas circunstancias. Sinceramente les digo, yo estoy preocupado por lo que vi ayer y estoy preocupado por lo que se viene hoy con Olimpia versus Internacional de Porto Alegre.
Hoy Olimpia anuncia a 3 volantes, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas. ¿Quiere decir que Olimpia se va a tomar su recaudo? Pregunto. Pero yo, sinceramente, señores, estoy preocupado. No por Cerro solamente, sino por el nivel del fútbol paraguayo y de nuestros futbolistas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué viene un tal Góndola, panameño, y te hace un partidazo, te hace? Te desequilibra. Ayer el número 11, Keno, se paseó por la zona izquierda. Hizo lo que quiso. ¿Y qué pasa con nuestros volantes? ¿Qué pasa con nuestros defensores que tanto alabamos acá a Pulpito, a Patiño, a Lucena Cardoso, a Villasanti? Voy al partido de ayer. Libertad ni hablar, ya fue eliminado. Y Olimpia está ahí en los tumbos. Olimpia tampoco hasta ahora ha convencido en Copa Libertadores. Hay más preocupación que otra cosa en Olimpia. Entonces estamos... Y Guaraní, que ya se fue prematuramente. Guaraní ni hablar. Guaraní lo despacharon ya... antes que tome el vuelo, perdió el vuelo Guaraní. Entonces no es solamente un equipo. ¿Qué pasa en el fútbol paraguayo? Ariel, contestame, por favor. ¿Qué es lo que vos pensás, hermano querido? Porque yo hoy, saliendo a la calle, me preguntan, ¿qué es lo que pasa? Porque Mineiro no es la gran cosa, te dice. Yo le digo, pero Mineiro, ayer, hermano, 4 le metió a Cerro. Y le pudo meter más. Para mí hay de todo un poco de lo que vos decís, Bruno. No solamente un solo factor incide para esta gran diferencia. Primero que todo, tenemos que reconocer que hay una gran jerarquía, hay una diferencia de jerarquía individual. Vos marcaste muy bien lo de Patiño. Patiño en ese cruce que recién estábamos mirando una CTV contra Hull, pensó que él iba a acelerar cuando quería para salir al corte. Se fue al trote y después cuando quiso acelerar hace rato, Julio le ganó la posición. Lucena Cardoso piensa que es igual el ritmo. Quiere trasladar. Cuando le dio 2 golpeteos a la pelota en el traslado, ya le quitaron o ya le trabaron. Entonces no hay tiempo para pensar en el fútbol de alta competencia, en el fútbol competitivo. También me parece que incidió ese resultado que Dani planteó en lo previo, que Cerro no llegó entero físicamente. Y Cerro tiene un plantel Pero ahí corto. pues voy, hermano querido. ¿Qué es lo que es no llegar entero físicamente? En tres Y bueno, días pero estamos hablando, y acaso nos dijimos acá que Cerro tenía un plantel mucho más joven que Olimpia, Sí, y que por eso marcó la diferencia. Pero no solamente Bruno es por el clásico, sino que hay una seguidilla de partidos que se comprimieron en este tramo. Y bueno, entre pues Copa entonces no estamos para la Libertadores. alta competencia, Pio. Entonces tenemos que guardar a los jugadores para jugar solamente la Copa Libertadores. Y distribuir bien. ¿Perdón? Porque Libertad, fíjate que esa es la ventaja, que tiene un plantel frondoso y eso también destacábamos. ¿Y dónde está la diestra. Libertad? No, del tema ahora de cómo está ahora en el campeonato y en la Copa Sudamericana. No, Perdió también. olvídate del campeonato. Sí, Vamos perdió al también. plano internacional Claro. exclusivamente. Perdió también, y perdió mal frente al conjunto de Atlético Nacional. Entonces, aparte de la diferencia individual, plantel corto, mi conclusión también es que este tipo de partido es un aprendizaje para el plantel de Cerro y para el propio Chiqui Arce, que no están en condiciones de jugar de igual a igual o de salir a buscar descuidarse con equipos de alto nivel y de jerarquía. Bueno, pero ¿cómo hacer? Espera. ¿Cómo hacer? Vos decís, está bien lo que decís, pero ¿cómo hacer si tu volante central comete un error a los 8 minutos que te cuesta el gol? ¿Cómo hacer? Se te desarma toda la cuestión Claro, táctica, todo lo que vos armaste. Pero eso ya fue, Bruno, ¿sabes? Yo le dije, mira, te voy a decir algo, Sí. perdón que te interrumpa. Sí. Yo le dije sí o no a Federico y a Daniel. Después del 1-0 yo le dije, muchachos, a partir de ahora, prepárense, porque esto va a ser un baile. Van a empezar a tocar los brasileños, van a empezar a divertirse. Dicho y hecho. Y 3 goles más marcaron. Pero ¿qué? Es concentración también, porque yo no lo vio. ¿Qué es lo que quiso hacer Villasanti? Yo entiendo los errores, repito, todos cometemos errores, pero estamos hablando de jugadores de alta competencia. El nivel de concentración, en el Pico, campeonato ¿cuál local es? te perdonan ese tipo de errores. ¿Qué es lo que Pero dije? a nivel de jerarquía, de jugadores de jerarquía, no. Esto pasó muchas veces contra Sol de América. ¿Cuántas veces dijimos? Y creo que más de uno acá dijo, vamos a ver qué tal le va a Cerro con este tipo de errores cuando exagera demasiado en su intención de salir jugando y en un cuadrante toca, en vez de tirar la larga. Y ayer se dio, cuando se enfrentó con este equipo. de O jerarquía sea, que entonces no te para perdona. vos es una mala, mezcla. o sea, una mala decisión del técnico
de querer jugar de igual a igual contra un equipo que es superior. Esa es la elección, me parece. Y no exagerar mucho con esta cuestión de querer salir. Yo, a partir de ahora, me parece que Arce tendrá que plantear con equipos de este tipo y este perfil un planteamiento más defensivo. Te diría, por ejemplo, comenzando con la defensa, no jugar con esta línea de 4, en vez de Alberto Espíndola, un Marcos Cáceres, porque la defensa de Cerro ayer fue un desastre. Fue el culto al desastre. No le agarraron nunca. Y cada vez que Cerro perdía la pelota en mitad de cancha era sensación de gol. Porque estaba abierta, estaba desprolija, estaba totalmente desordenada. Y amontonarse atrás y jugar de contra. Esa es la conclusión que yo Bueno, pero entonces saco. vos planteás que salgamos a jugar a la retranca. Y este tipo de partidos, sí. no. Sí, este tipo de partidos, Y después criticamos a los equipos cuando se van a jugar de esta manera. Bueno, pero Entonces, está ni Pablo porque juega y porque no juega, no entiendo. Y bueno, hermano querido, si O sea, yo vos me voy, querés- me vos abro y me querés- meten vos querés 4, jugar pues voy a tipo irme otra vez Tacuarembó. a la otra receta. ¿Eh? Me voy a irme a la otra receta, ya que con esta receta me pusieron 4. Y porque el equipo fue benevolente de Mineiro, porque este partido si terminaba 6-0 o 7-0, nadie iba a decir nada, iba a estar totalmente justificado respecto a lo que pasó en el Perdón, campo de juego. vos sos el mismo Ariel Mareco Soy, sentado soy, ayer que por supuesto. dijiste que Cerro va a entrar a jugar Eso es lo que la posesión de la Yo pelota. creí que eso iba a pasar, que- yo creí que iba a pasar eso. ¿Y después? Y bueno, y aprendí también en este partido respecto a los equipos que tienen mucha jerarquía. Así como el plantel del Cerro y el cuerpo técnico tiene que aprender. Inclusive acá con Mineiro no es que tenés que salir así muy alegre. Porque te quitan la pelota, te toman mal parado y te va a hacer 3 o 4 más. Bueno, primer fútbol de factor entonces, inteligencia. ¿crees que Chiqui se equivocó en el planteamiento? Creo que sí. El factor físico incidió. Físico. Mineiro jugó con y hablaste de suplente. jerarquía. Tres cosas Sí, ya sí, está sí, diciendo. sí. Mineiro jugó con suplente su partido estadual. Es decir, que llegó más descansado. Y Cerro arrastra ya hace rato seguidilla de partidos. Porque, si bien es cierto, marcamos la diferencia de jerarquía que hay entre Mineiro y América. Pero contra América, por ejemplo, Cerro corrió mucho más. Que fue el primer partido de la Copa. Y ayer no se vio ese desplazamiento ni la disputa de la pelota. En el medio campo, la vez pasada destacábamos a Lucena, que salía a cortar como un perro de presa. Y ayer los volantes de Cerro, yo no sé si recuperaron 3 pelotas cada quien. Mineiro no jugó inclusive más defensivamente que Cerro. Porque de contra fueron varios goles. O yo estoy loco. Hubo un momento en lo que jugó, esperó. ¿Cuál es lo que es el problema, Dani? Federico. Yo, validando los puntos que citaste al comienzo, y la semana pasada también había manifestado, yo no soy mucho de conectar la realidad del fútbol de un país con la performance de algunos coperos. O sea, a lo que voy es, no es que el fútbol paraguayo está mal porque ayer se perdió 0-4, o iba a estar mejor si es que hoy, por ejemplo, Olimpia saca un empate o le gana al Inter de Porto Alegre. O sea, lo que vos dijiste son verdades, pero me parece que el partido de ayer tuvo puntos bien específicos. Y ayer decía, Chiqui asume un riesgo para el clásico, porque era el más necesitado. Y pone un equipo que era el que iba a jugar. Bueno, pero son únicos jóvenes, Dani. ¿Cuándo se jugó el clásico? El sábado. Sí. ¿Y ayer qué día? Fue martes. Sí. O sea, Sábado, domingo, lunes, martes, 4 días. 3 días y medio, ponele. Está bien con el vuelo, pero es acá a Brasil. Ni se logró el famoso 72 horas. O sea, a lo que voy es, y Mineiro puso suplentes. O sea, cuando me dicen, pero en otros países, vean, no es que hacen, o sea, si vos podés rotar, van a rotar. Y no es solamente 2 partidos. En el caso puntual de Cerro, y doy la yapa inclusive de sacar el partido en el Parque de Guairá. Vos agarrás la Guaira y haces hasta ayer, no llegás a completar una semana. Y todos los jugadores, salvo esa derecha de Mateus, Enzo, y el 9 que fueron variando, el resto jugó 3 partidos de una intensidad muy importante en menos de una semana. Por eso en transmisión dijimos, mira que contra Nacional todo lindo que puede llegar la punta, pero sabiendo que después tenés la Guaira. O sea, hay una realidad. El partido de ayer, el equipo de mayor jerarquía individual y el favorito llegaba más descansado que Cerro Porteño. Un riesgo que asumió Chiqui, ganó el clásico, la inyección anímica, los 3 puntos en el torneo local. Por ejemplo, ese es un hecho bien puntual.
el tema físico. Cuando vos estás diezmado físicamente contra un equipo que es superior, lo peor que te puede pasar es una desventaja tempranera. Pero Porque Dani, vamos No, a no. analizar más, vamos a mirar para arriba. Tratar de igualarnos con ni siquiera ya lo de Sudamérica. En Europa juegan cada 3 días y no hay ningún problema. Dani, hay A ver, rotación, hay un el equipo que base. puso City la vez pasada contra el Crystal Palace no fue el que jugó ayer. O sea, voy nomás, ya que vos me decís ir para arriba, el tema de la rotación existe. O sea, hay intensidades. Entonces, yo lo que te digo es, Arce asumió un riesgo. O sea, él decidió tomar el riesgo del clásico. Acá me dicen, por ejemplo, mira, el planteamiento de Chiqui estuvo bien, no hubo respuesta de los hombres, como Espínola, Enzo, Aquino, muy bajo. Aquino y Pollo figuran solo a nivel local. Afuera no pasa Pero, nada. no, por eso te digo. Mensaje, estoy leyendo. Claro, lo que te quiero decir es cuando vos preguntaste, yo me quiero centrar en lo que pasó ayer sin escarbar demasiado lo que son problemas endémicos del fútbol paraguayo. Y yo me quiero centrar más a nivel general. Sí, porque pero- Libertad se fue, pero lo Guaraní general- se fue, pero- Olimpia está en duda. Claro, pero Bruno, lo Cerro ayer general- come 4. Si hoy Olimpia le gana a Inter, todo eso que citaste no es que desaparece, porque si yo No. voy a linkear, si yo voy a conectar solamente eso, desaparece. Venimos de 2 semanas desde los resultados bastante buenos del fútbol paraguayo, de los 5 coperos. Y es una mentira si voy a decir, vieron que había sido que está bien el fútbol paraguayo. No, por eso yo cuando hay partidos de Copa, yo separo porque son partidos bien puntuales. Entonces, yo quería centrarme desde la premisa de que físicamente vos llegaste más cansado a este partido. Cuando vos tenés ese hándicap, esa desventaja de que, y citaba inclusive con números, si tu equipo regularmente te puede presionar alto 30 veces por partido, y ayer vos decís, y puedo hacer 15, si yo puedo asfixiar e ir en bloque en 4 ocasiones, hoy tengo 1, tengo que ser mucho más selectivo y mucho más inteligente. Entonces, lo peor que te puede pasar es una desventaja tempranera. Hasta el gol, Cerro, dentro de todo, estaba cómodo en el encuentro, tan cómodo que Villasanti se mandó el error que vimos. Y lo de Villasanti, más allá de su grosero error en el primero, yo lo que no entiendo es qué quiso hacer en el segundo. Porque Savarino se sorprende tanto que tira un muy mal centro e igual rechaza mal. Allí sí podemos ir al tema de cómo entró el equipo, cuán concentrado o desconcentrado entró. Entonces, cuando se produce la desventaja, ahí hago la analogía, cuando analizamos lo del clásico. Vos viste que Olimpia planteó un esquema que le estaba funcionando y sabías que si venía el gol en contra, se fumaba y se fumó. Y después Olveira termina inclusive salvando un resultado peor. Ayer, con esa desventaja tempranera, da la sensación de que se fue, porque Cerro ayer no tenía ese poder de reacción cuando viene el gol. Y no hay ninguna coincidencia que, como bien dijiste, después del gol, ya como que se rompió el partido y ya era a merced lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque cuando vos dijiste el tema de, pero parece contragolpe, porque Minero es un equipo que también sabe defenderse achicando los espacios. En el entretiempo, Cuca le saca al único amonestado, que era el que entró para trozar un poco ahí el mediocampo, y le mete a Jair que en 10 minutos metió 3 faltas y después es amonestado también. O sea, es un equipo que también sabe pegar, sabe trabar y luego tiene a esas individualidades. Uno miraba solamente quienes entraron del banco de Minero. Yo Cuando te ellos digo, dicen, por "Voy a ejemplo, cambiar". mira, Boselli. Voy otra vez a Boselli. No, o sea, podemos ir a Morales ya no Boselli. puede ser más suplente. Morales entró ayer e hizo más que Boselli durante todo el partido, ¿sí o no? No, en 15 Entonces, minutos hizo yo más de lo creo hizo que en Chiqui ya tiene 45 que minutos. resolver ese tema. Morales tiene que ser. ¿Quién va a jugar con Morales? Yo creo que ayer Chiqui y con Federico hablábamos y recordábamos la gran Lucas Barrio en Santiago. Le respetó la chapa que tiene Boselli en el fútbol brasileño y en el Mineirão. Porque acordate que en Bucaramanga, un Morales tocado arrancó de titular y se justificó porque hace el gol, hace el pase para Pica Lucena. Pero voy nomás también con el tema del quilate y a quién se enfrentan nuestros representantes cuando juegan especialmente con los brasileños. Teníamos lo de Jul, lo de Cheche, lo de Nacho, lo de Junior Alonso, pero vos veías el banco nomás, más allá de que Tardelli es un poco una Fernández, especie ¿cuántos de- años tiene? Nacho Fernández, ¿cuántos años Sí, tiene? será por cerca de 28, 29 años.
seguramente. No, no, más tiene 30 y algo ya, Dani. Pero, no, pero voy O nomás. sea, si vamos a ir por ese tema, y ayer Fernández se paseó. No, pero, 31. ¿Viste? 31 años Sí, tiene. pero, ¿Y después? ¿cómo que no? Yo lo que te quiero decir justamente es, fíjate quiénes No, entraron. vos me hablás de respetar la chapa, de que jugó en Brasil, de los años, la Sí, experiencia. sí, sí. Y Boselli no jugó bien, y Nacho Fernández sí jugó bien. No. Yo te digo de por qué arrancó Boselli y no arrancó Morales para el técnico que... Y bueno, y Ya ponerle había entonces a un colocado- jugador más fresco, más que Pero rinde ya- más, ya- todas ya- las veces que ya- juega, ya había- igual, rinde a más ver, que Boselli. Igual, por eso te digo, el partido de ayer, si arrancaba Morales, igual Cerro perdía. No como sé, perdió. no sé, Dani, No, pero más, no. más posibilidades, porque inquietó pero, más. pero volvemos a lo mismo, o sea, en el tema, por eso yo me centro en el partido de ayer. En el partido de ayer, por eso arranco con el tema físico, arranco que la desventaja inicial te desmorona totalmente, y allí, cuando fallaste en esos dos aspectos, ya el resto del partido es como cuando jugaba Pero un partido Dani, de no, vuelta es físico, con ¿cómo una si a los desventaja? 10 minutos ya estabas perdiendo 1-0? No, no. Y en los 10 minutos, ¿cómo no puedo estar ya con la pierna caída? No, Cerro no recibió el 1-0 por una cuestión física. Ya Te estoy sé, y diciendo a eso que- voy. Bueno, Sí. entonces, ¿qué? ¿Es concentración entonces? ¿O qué? ¿Es miedo a la Copa Libertadores? No, ¿A no. cómo jugar la Copa Libertadores? ¿No aprendimos todavía a jugar la no. Copa Libertadores? No, pero por eso, a ver, ¿qué es lo que va a aprender a jugar la Libertadores? Porque, a ver, en la misma Libertadores Cerro ganó en Bucaramanga. Y aquella vez dijimos, una actitud copera. Por eso yo voy al tema de errores puntuales, cómo te capitalizan eso afuera y no adentro, cómo ayer con el resultado, mucha gente lamentó los 2 puntos perdidos contra La Guaira, porque capaz por lo abultado, pero si había un partido perdible era el de ayer, y que no termina hipotecando la clasificación. O sea, eventualmente si Cerro no entra en octavos o lo de la Sudamericana, no va a ser porque perdiste 4-0 en el Mineirão, sino va a ser porque no ganaste de local contra La Guaira, o no vas a puntuar allá, o no le vas a ganar los colombianos acá. Entonces, la proyección de la Libertadores y la clasificación me parece pasa por otro lado. Y entonces, en el análisis del partido en sí, si había un partido donde Cerro ya arrancaba con poco poder de reacción era el de ayer, y allí basamento lo físico, para decir, elegiste el peor partido para ponerte en desventaja de una forma insólita por lo que hizo Villasanti en las 2 oportunidades, y después ya era mirar constantemente el reloj, y allí vamos al tema de los detalles. O sea, Cerro también tiene que avivarse un poco. El partido en el primer tiempo es como el boxeador que espera la campana para ir a su esquina y recuperar aire, porque en ningún momento se sintió cómodo, más allá de que hubo un lapso de 10 minutos donde tuvo la pelota. Tener la pelota no siempre significa comodidad, y mucho menos contra equipos que tienen jugadores tan explosivos como el equipo de Belo Horizonte. La vez pasada en el Clásico hasta marcábamos casi como un blooper lo que hace Mateus, de ir hacia atrás cuando Ever Aquino le dio una última chance para tirar un centro. Ayer ya Pitana había dado 1 minuto, y en ese minuto, en un lateral, Cerro va con todo. Va con todo, repito, en un primer tiempo donde nunca fue dominador y se expuso. Y allí se produce el segundo gol, que es la contra que vos estabas recordando. Un traslado de Cheche, habilitación para Savarino, que le habilita para que Jan no pueda llegar, y el gol de Hulk. Ahí sí yo voy al tema del léxico de la Libertadores. O sea, tenés que avivarte también de... No te desesperes si te va 0-1 al entretiempo, pero si te va 0-2 con todo este contexto, ya no tenés. O sea, ¿qué iba a hacer Morales ya en el 0-2? ¿Qué iba a hacer Fernandito Velar? ¿Qué iba a hacer Mateus? Hasta cómo cambiaba Chiqui ya me parece que era una especie de tirar la toalla, porque sabemos que hay 5 cambios, pero tenés 3 momentos nomás. Entonces muy pocos técnicos hacen cambio de a 1. Y Chiqui hacía de 1 porque ya se le había perdido el partido. Entonces, allí yo encuentro algunos puntos para encontrar, valga la redundancia, del por qué se dio lo de ayer, desde un marco grande, resultado previsible de lo que es la derrota. Claro que el marcador es muy abultado, creo que todos coincidimos que pudo haber sido más, no debió ser menos el score. Si elegimos a Jan como el más destacado de Cerro Porteño, pero le queda el desafío. Repito, este es el equipo que en 6 días jugó 3 partidos.
¿Qué equipo va a poner contra el sábado? El sábado va a tener que poner un equipo muchísimo más alternativo. Totalmente. Porque después viene el viaje a La Guaira, porque si en Venezuela conseguís un mal resultado, allí sí seriamente correrá peligro la clasificación de La Guaira Sudamérica. juega mañana. Mañana juega como local contra América. Entonces, si gana la Guaira, pues está muy complicado. Ese es el peor resultado que le puede tocar a Cerro. Va a ir a 5 En la próxima semana, claro. Tiene 2 empates. Claro, porque ¿Qué le pasará a Cerro? un empate o una victoria de los colombianos va a mantiene mantener, a Cerro claro, va a como- mantener la como misma segundo, ¿no? distancia. O sea, Sí. deja con 4 al equipo en cuestión, que eventualmente sería el que luche la clasificación para ver quién acompaña a Atlético Mineiro. ¿Cuál es tu análisis, Federico? Pues yo estoy escuchando todo de tu introducción, lo que decía Ariel, lo que acaba de decir Dani. Y en todo hay un factor en común, ¿verdad? Que ya no sea tan contundente lo de Ariel y Dani respecto al fútbol local que vos decías, pero se da el tema que, y lo hablábamos antes de Olimpia, se da el tema que lo que acá los equipos más chicos no aprovechan, los errores. Afuera, Cobra y Mineiro están en salir equipos que siempre nos preguntamos nosotros, los brasileños y los argentinos, que antes de cada copa decimos, ¿cómo hacemos para los brasileños y argentinos? Bueno, Mineiro es uno de esos equipos. Está en la lid desde los brasileños con River y Boca de Argentina. Y ayer se vio, hasta dio la impresión que cuando Mineiro decía, vamos a buscar el partido, iban y conseguían situaciones. En el segundo tiempo, vos te referías a ese momento que le dieron la pelota a Cerro, y Cerro con mucho trabajo forzó la única del partido, y después dijeron soltemos el ancla y se fueron adelante y consiguieron los 2 goles que dieron rumbo al 4-0 y pudieron haber conseguido más goles. Hubo una gran diferencia. Yo tampoco quiero poner al fútbol paraguayo, pero sí hay una diferencia entre la desconcentración y el error aquí, cómo aprovechan los rivales, la mayoría, y lo que es afuera. Los físicos llaman la atención, por supuesto que llaman la atención, porque son 3 partidos, pero no podés estar a los 30 del primer tiempo sin poder volver a una pelota. Me acuerdo que, y lo dije en la transmisión, Pitana le pregunta a Lucena, ¿te pasó algo? Le dice, pues Lucena iba a correr y se quedó. Y ahí le dijo de Chabó, no podía volver. Y Chiqui lo cambia a Lucena, porque Lucena es el tipo que en Bucaramanga corrió hasta los 92 minutos para marcar el gol de arco a arco, y que acá él suele hacer lo mismo, pero ayer no daba en el primer tiempo, y eso fue preocupante. En eso sí lo físico, pero es muy preocupante, ¿verdad? Porque tampoco fue un partido, no sé, te va a Mundial de Clubes, te va a Mundial y jugar la semi un miércoles y jugar la final el domingo, ¿verdad? Me parece que ese es un gran problema del fútbol paraguayo, el tema físico. Estamos en primera ronda recién. Ayer se cerró el tercer partido de la primera ronda, y lo físico ayer fue hasta el pulpito, ¿eh? Hasta el pulpito. Y me vas a decir que el equipo brasileño descansó, bueno, pero 3 días de diferencia, pues no puede pasar todo en lo físico. Yo creo que hay un Totalmente montón de acuerdo, cosas. Federico, con vos. Hay Totalmente un de montón acuerdo. cosas, Totalmente de podemos acuerdo. Estar con la Pero, soga en el pero cuello. se hace, yo voy nomás a eso, No, se hace. pero Dani, no, ya sé, pero el tercer problema partido físico recién. es evidente, Yo voy hermano. nomás a Una eso. diferencia Tercer partido física. recién Por eso cuando en el uno quinto, Manuel. preguntaba el tema de apuntemos a Europa, y por eso le citaba No, yo lo del quiero City. apuntar a otro, No, voy nomás, o sea, porque uno también dirá, no, pero lo que pasa es que nuestros jugadores son apenas 2 horas, y veía la alineación que puso el fin de semana Claro, pasado claro, en su pero liga. estos mineros son. Y uno, o sea, cuando llegan a creo cuarto que Fernandinho fue el único que jugó. Pero cuando después llegan a cuarto de jugó final y todo. tienen brasileirados, juegan siempre lo mismo. En Brasil juegan lo mismo, y siempre hablamos del tema que tienen que viajar de Porto Alegre a Bahía, y después de Bahía viaja al Amazonas, y bueno, se da así. Es otra cuestión. En Argentina también juegan muy de seguido, juegan Copa Argentina. Ahora jugar River Boca la Copa Argentina, la juegan con titulares. Y después se va a meter la Copa Libertadores y punto. Pero no puede ser el tercer partido un equipo tan fundido físicamente como estamos hablando. Jugadores jóvenes, la pucha. Lucena está el que más corre, lo elegimos figura justamente por lo que corrió, quitó y jugó el miércoles. Pero hay otros que no puede ser. Y estamos hablando de un tipo, ¿cuántos años tiene Hulk? Hulk ya está más allá de todo, muchas gracias, señor. Más allá de todo, y ayer estaba rápido, estaba... era Hulk, era el increíble Hulk. A Patriño le gana, a Pulpito le mete un cuerpazo, lo hace volar. Hay una gran diferencia, Ayer el lateral derecho, Guga, era un puntero más. Y Alzamendia lo desbordó en todo el partido cuando quiso. Keno, 31 años. Keno no jugó ni en Europa, jugó en Arabia. A Espino le hizo pasar el aro. Y después ve la calidad, que es algo que pasa acá,
y que pasó mucho contra la Guardia, la calidad de los centros también. Dios mío. Era Totalmente. demoralizador. Los centros. El tema de Y ese, Bocelli mira que ese, pidiendo con la mano así. ese es un problema de hace años que Es de tenemos. hace Los centros que años. nuestros laterales no pueden practicar Mira eso que no hay- durante mira la que no hay- semana. mira que no hay ninguno. El que, no sé, quien Chiquial habrá sido el último. Y ayer estaba en la banca de Cerro ya con más de 50 años, ¿no? Es terrible y eso pasa, queda muy en evidencia ante un rival como este, ¿verdad? A mí me hizo acordar el partido con Gremio 5-0 de 2 años atrás. También recibió un gol rápido y se paseó Gremio. Pues los brasileños son así, pues. Cuando ven sangre, van, ¿verdad? Buscaron rápido el segundo, no se dio. ¿Y cómo sale el segundo tiempo? Arranca con el pobre Jan volando, pelota en el travesaño, no querían más. Y Cerro no tenía cómo reaccionar, ni. El tema que todos imaginaban tener la pelota, no. Hubiera sido el negocio, como dijo Ariel. Yo le dije a Ariel ayer, ¿a los vos te brasileños, parece que Cerro va a tener la bueno, pelota? pero Cerro quizás sea el único equipo hoy en Paraguay que pueda tener la pelota en un campo contrario. Pero ¿qué pasó? El contra América no la tuvo, ¿verdad? No. Cuando nació la famosa frase, así se juega la Copa. Ayer soltó, fue a un equipo un poquito más ofensivo y bueno, se encontró con eso, pero es un golpe duro en muchos aspectos, repito, para mí lo físico. Si Cerro está así como van a estar 12 de octubre, por ejemplo, que juega todos los partidos casi el mismo equipo y estamos hablando de un equipo, Cerro, Olimpia, Libertad están en la alta competencia de la JAI, tienen un sueldo pero impresionante, cuerpo técnico impresionante y nos podría el tercer partido ya ver a 5 o 6 jugadores que ayer no podían levantar la pierna faltando 20 minutos, porque te digo, cuando van al Mundial de Clubes y cuando juegan 3 partidos en una semana, juegan, ¿verdad? Sí. Entonces es complicado el tema y paro ahí porque siempre decimos pues cuando el equipo paraguayo va a estar a la par de lo de siempre y que se habla del presupuesto, que Olimpia en el 2013 llegó con otro presupuesto, pero bueno, son cosas que pasan. A propósito, estábamos hablando del error, cómo te puede condicionar. La otra vez recordamos el error de Mansur y Olimpia lo dio vuelta porque tuvo un montón de cosas y ayer Cerro se rindió al error de Villasanti que a los 5 minutos cometió otro que pudo haber sido el segundo gol. La primera tapada ya de todas. Y se da así el tema. A mí Pero ¿y qué me concentración entonces? pero yo no quiero, ¿cómo contra el equipo más importante del grupo vos te vas a ir a concentrar? Yo te compro Pero una concentración aparte, mira, te pongo de esto sobre la concentración, mesa. ganando, Federico, escúchame. Va a ser un equipo más débil, sí me puedo desconectar, pero un partido que yo estuve esperando de que vi el grupo dije, la pucha, ahí hay que ir. Federico, no puedo y voy a eso. concentrar en el ¿Qué Mineirao. te dije yo? No sé si Sí. te lo dije al aire o en privado. Sí. Vos pues te vas, no sé, a un shopping donde te abren la vidriera y te dicen, acá vas a estar vos en la entrada, hermano. Todo el mundo te va a ver, Claro, ¿verdad? claro. Era el shopping del fútbol ayer, porque ayer si un Villasanti la rompía, Palmeiras lo quería comprar. Ayer habrán dicho, bueno, no, mira, menos mal que nos pusimos los tres. no, pero espera, o no sé, hoy Brian Ojeda, vamos a suponer un Brian Ojeda que lo quiera comprar un equipo brasilero. Y el empresario le llama y le diga, bueno, mirale a Brian Ojeda. Y estamos en un nivel pobre. ¿Cómo te van a comprar así el jugador? O sea, a lo que voy no es motivación tampoco. No puede ser concentración porque vos No puede ser ni de es tu partido, es tu partido. Ni falta de motivación. Pues vos te podés equivocar, pero vos sabés que vas a transmitir, por ejemplo, una final de la Copa del Mundo o vas a encargarte de transmitir un evento internacional que lo va a ver todo el país. Vos tenés que prepararte, hermano querido. Claro. Y bueno, entonces la misma cosa ayer con los jugadores. Y pasó con Libertad, pasó con Guaraní. Vuelvo a repetir para no focalizar solamente en Cerro. Estamos nomás analizando porque fue lo último que ayer pasó y se comió 4 goles Cerro Porteño. Con grave déficit que pudo haber terminado en una peor situación. Quiero habilitar los teléfonos, si me permiten. 41 51 730, 41 51 731. ¿Cuál es el problema? ¿Es el futbolista paraguayo? ¿Es el técnico? ¿Es la concentración? ¿Es la parte física? No sabemos jugar la Copa Libertadores, nos olvidamos de saber jugar la Copa Libertadores. Porque antes yo recuerdo... Oyente en línea, buenas tardes. ¿Cómo está, Bruno? Bien, apaga tu radio, por favor. ¿Cómo te llamas y de dónde hablas? Manejando nomás, Bruno, perdón. Alberto soy, ¿Cuántos años tenés, Alberto? 29 años. Bueno, para vos, ¿cuál es el tema acá del fútbol paraguayo? Y realmente, como están diciendo, y hoy en día todos dicen, de acuerdo al resultado de ayer, que no estamos preparados para partidos de seguido. Eso lastimosamente, el físico ayer se notó bastante. Y hoy vamos a ver por Olimpia qué tal. Yo soy realmente Olimpia
y pienso que estamos también así. Hace mucho, o como 4 o 5 partidos que Olimpia viene jugando muy mal. Y está todavía hoy la chance esa de tener el Olimpia copero, el que remonta. Está la esperanza, pero vamos a ver qué tal hoy, ¿verdad? Bueno, gracias por llamar. Otra cosa, dice, en Brasil están acostumbrados a jugar grandes contra grandes. Hola, oyente en línea, buenas tardes. 8 equipos. Hola, Hola, ¿con quién hablamos? Juan Rojas. Bueno, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que nada es muy absoluto, ¿verdad? O sea, yo soy olimpista y lamento mucho cómo perdió Cerro ayer, pero nada es tan absoluto porque ayer me parece que por sobre todo el tema pasa porque Cerro no analizó su situación, ¿verdad? Cierto que no jugamos muy seguidamente como los brasileños y los demás de repente del continente, pero cuando vos llegás a instancias donde te toca hacer y tenés un plantel corto, no podés pretender jugarle a Atlético Mineiro en una cancha grande con jugadores que tienen bastante rapidez, bastante zancada, pensar que le vas a jugar como le jugaste a Olimpia. ¿Sí? A Olimpia le jugaste y se te gastó la energía que probablemente acá a jueves por ahí, capaz que Cerro ya tenía otra vez esa energía metida en cada uno de sus jugadores, pero ayer se veía un equipo tipo Olimpia contra Táchira, ¿verdad? No sé por Olimpia qué pasó, pero Olimpia parecía desalmado y Cerro ayer era la misma cosa, solamente que le tocó un equipo un poco más efectivo. Yo no sé si ustedes vieron Atlético Mineiro contra América de Cali, y Atlético Mineiro era igualito y América de Cali era re flojo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? América de Cali nunca empezó a correr y correr, sino que hacían el piqui-piqui, movían, hasta le llegaron a descontar. Era aburridísimo el partido, pero fueron mucho más inteligentes, capaz que en una de esas hasta le empataron otra vez el partido. Y Hulky estaba un fenómeno también en ese partido, no es que ayer nomás hizo solamente eso. Gracias por llamar. Con Bristol, regala mamá y gana 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Asimismo, aprovecha la oportunidad de tu vida. Con la compra de cualquier producto, participas del sorteo. Vos podés ser el flamante ganador de 50 millones para renovar todos tus electrodomésticos. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 41-51-730, 41-51-731. Hola, buenas noches. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué Sí, tal? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Y bueno, nuestro problema grave es el tema de lo que comienza la escuela de fútbol. Que no enseñan, o sea, la escuela de fútbol no enseña. Hay chicos que prácticamente no pueden parar un balón, pero a ellos se les exige parte física, pero no se les enseña cómo manejarse en el área, cómo distribuir el balón, nada de eso se les enseña. Eso es nuestro gran problema. Y luego la parte física y la alimentación, que no, para mí eso es el gran problema. Cerro hace un buen trabajo en lo que es la formativa, un tiempo libertad, y yo soy olimpista y para mí Olimpia, por ejemplo, ahora recién está comenzando a hacer, pero es un proceso largo que de aquí a 15 años vamos a ver el fruto, vamos a decir. Gracias por llamar, muy amable. Oyente en línea, hola. Hola. ¿Con Bruno, quién hablamos y de dónde? Con Jorge de Capiatá. ¿Cuántos años tenés, Jorge? 29. Bueno, decime, ¿cuál es tu análisis? Bruno, ¿sabes lo que pasa? El fútbol paraguayo está mal, será paupérrimo el fútbol paraguayo. Lo lento que es, impresionante. Terapia intensiva. ¿No te das cuenta que el futbolista paraguayo quiere parar la pelota, se quiere dar la vuelta, y el brasilero, el argentino, hace rato le sacó ya? Hace rato le sacó y se fue y metió. Yo creo que el arbitraje también debería de dejar que se juegue más. Porque así como te das cuenta, ayer Cerro Porteño quiso que le cobre mucha falta y que no fueron faltas. Y el árbitro decía seguía. Y los jugadores se quedaban ahí quietos. Yo creo que el arbitraje también tendría que dejar jugar un poco más.
Eso es más bonito. Interesante, gracias, muy amable. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Financiera Paraguayo-Japonesa. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos. Hola, oyente en línea. Hola, Sí, Bruno. ¿con quién hablamos? Ramón Martínez, soy Bruno Mateco. Bien, bien, tranquilo. ¿Qué ¿Cuántos tal años tenés? los periodistas y los Bien, compañeros? bien. Estamos todos acá, Federico, Dani, Ariel. Tengo 57 años, Bruno. Bueno, ya viste mucho fútbol entonces, contanos. Sí, muchísimo fútbol ya he visto, ¿verdad? Y inclusive llegué a dirigir un equipo amateur, ¿verdad? Que acá en un torneo de barrio y por A o por el motivo salí vicecampeón, perdimos en penales, ¿verdad? Pero para mí que Chiqui Arce se equivocó. Chiqui Arce es un buen técnico, ¿verdad? Nadie discute eso. Pero lo que a mí me preocupa y me molesta, ¿verdad? Nosotros acá en el fútbol paraguayo jugamos lento, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pero cuando uno se va y propone buscando el resultado, digamos, ¿verdad? No puede ir a jugar de igual a igual a un brasilero. A los brasileños generalmente, ¿verdad? Porque ellos son más rápidos que nosotros y todo eso, ¿verdad? Pero si te vas a buscar un resultado, ya sea un empate y capaz que le traiga los 3 puntos también, ¿verdad? Pero ¿para qué te vas a enloquecer? Eso es lo que se hizo mal. Tiene jugadores, Cerro Porteño tiene jugadores, tanto así como Olimpia también tiene jugadores para traer los puntos de afuera. Lo que pasa es que se quieren ir a engrandecerse acá, allá, de todos lados. ¿Por qué no se van nomás en, digamos, así como perfil bajo, ¿verdad? Y siempre le trae, como los argentinos se va y le trae el punto de Brasil. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Como la vez pasada vino La Guaira a cerrarle todos los pasos y no pudo hacer nada chequearse, por terquedad también. Eso es mi opinión, Bruno. Saludos. Gracias, muy amable. Oyente, buenas tardes. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? José de Asunción. José, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 23. Bueno, ¿y cuál es tu lectura? Y el fútbol paraguayo actual, por así decirlo, está en un nivel muy bajo que mucho antes que así podíamos jugar. La verdad que equipos así grandes como no solo Cerro Porteño Olimpia, sino que Libertad y Guaraní, por ejemplo, que ya fueron eliminados en la prefase de la Libertadores, y ahora hay que esperar, porque así a nivel actual, por así decirlo, no aspiramos a casi a nada para el fútbol internacional, por así decirlo. Gracias por llamar, muy amable. Oyente, buenas tardes. Ya vamos a estar con los detalles de Olimpia que juega hoy por Copa Libertadores. Hola. ¿Aló? Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Marcelo es mi nombre. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas? Hola. Sí, Marcelo, te escuchamos. Mira, yo creo que la parte física pasa principalmente porque uno, cuando llega a primera recién es profesional. No hay una preparación profesional desde la escuela de fútbol, como estaba diciendo el oyente anterior. Los brasileros de que nacen haciendo picaditas y ya van al fútbol de salón y le entrenan como profesional desde chicos. Por eso pasa más en la parte física. Y también está mucho en lo mental, que nosotros llevamos a Brasil o a Argentina perdiendo 1-0 en la cabeza. Y es muy difícil así. Si físicamente no estás bien y mentalmente tampoco, entonces difícilmente consigas un buen resultado. Esa es mi opinión. Un abrazo. Adiós, adiós, gracias, muy amable. Oyente, buenas tardes. Hola. ¿Aló? Pasamos a la otra línea, por favor. Hola. Hola, hola. Estoy mareado, ¿no? Bruno. Sí, no hay problema. Mira, quiero comentarte una anécdota que tengo un amigo alemán, muy amigo mío, ¿verdad? Solo venir, el tipo de Düsseldorf, es el Fortuna, ¿verdad? Apaga tu radio, por favor. Ahí. Sí. Como estoy manejando, ¿verdad? Y me contó la experiencia para ellos, entre ellos, así se chuparon en el 2006. Fue un fracaso, fue lo peor, un golpe en el trasero que Alemania no haya salido campeón en el 2006.
Entonces, ¿qué hicieron? En cada barrio ellos tienen parques con canchas, ¿verdad? Y a los mejores, a los niños que quieren practicar a los 6, 7 años, ya se les separa lo que son talentosos. Lo que son talentosos se les trabaja la parte física y mental, Bruno, ¿verdad? Ya se les prepara mentalmente. Y ahí voy a tener, ves pendejo, Kai Haver, Julian Brandt, todos los pendejos de esa camada, pero fortuna, hablamos de 10.000 millones de euros aproximadamente que gastaron, o sea, invirtieron, y ahora el fútbol alemán es, o sea, goles en Inglaterra, jugando en Inglaterra, Toni Kroos te anda un pase de 100 metros en tu pie, o sea, eso es, pero y le llegué a ver acá, mi hijo juega futsalito en Cerro, ¿verdad? Y mirá, así, y o sea, la parte mental y la parte, o sea, primero la alimentación, ¿verdad? O sea, los alemanes están allá otro nivel aparte y se la aparta, Bruno, o sea, al que viene a divertir se la aparta, como diversión para lo que se le prepara ya aparte, o sea, es otra preparación, Bruno. Yo te hablo del caso de un tipo que es el Düsseldorf, que es la parte donde era Alemania comunista, pero ahora están, o sea, Fortuna ni hablar, y su archirrival Colonia, Colonia y Fortuna son enemigos, ¿verdad? Y a muerte, y eso, Bruno, eso más le quería comentar, y Dani a saber algo de esto. Gracias, muy amable, muy gentil. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Bien, ¿cómo te va? Tranquilo, pa. ¿De dónde llamás? Barrio Republicano. ¿Cuántos años tenés? 63 años. A ver, contame. ¿Qué tal? No, quiero opinar también. Acá no existe dar pase en la Copa Libertadores ni físicamente. Yo pienso que Chile es uno de los mejores técnicos que tenemos. Pero para el visitante, él tiene que cambiar la parte táctica, Bruno. Creo yo. Juni y Federico también. Porque no viste ayer Barcelona con Boca. Le hizo jugar 3 el técnico a Barcelona. ¿Por qué? Porque no podemos ir a chocar la Boca y eso. Y yo pienso que él tenía que poner 3 defensas. Él tenía que corregir enseguida porque Cerro tenía 3 jugadores que no marcaban. La verdad que es Aquino que no le podés pedir a Aquino, a Carrizo y a Boselli. ¿Verdad? Tenía que meter más una defensa ahí, la parte izquierda, porque 2 goles entraron para la parte izquierda. Y quiere salir jugando, pues. Cuando es visitante, vos tenés que respetarle a los brasileños, a los argentinos, y eso tenés que traer 1 punto, 2 puntos. Yo creo que ahí nomás él se equivocó. Así como se equivocó para irnos al Mundial en el 2014 contra Venezuela, ¿eh? Él es un buen técnico, yo le respeto a él, pero para el visitante tiene que cambiar su estrategia. Eso nomás, Bruno. Gracias amable por llamar, un abrazo muy amable. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores. Tokio, con el pacto de confianza NGO, con personal Empresas. Conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.com.personal o llamando al 0971 personal. Buenas tardes, oyente Nina. Hola Bruno, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿De dónde llamas? Antonio. San Antonio. ¿Cuántos años tenés? 57. A ver. La verdad que yo creo que Chiqui Arce pecó un poco en utilizar toda su figura para el clásico, ¿verdad? Porque Mineiro apenas 5 jugaron sus titulares el domingo, ¿verdad? Y yo creo, Bruno, sinceramente, que Pachi Carrizo, Boselli y el que está muy bajo, Espínola, no podían haber jugado anoche. Y nosotros necesitamos para partidos de visitantes a jugadores aguerridos, así como el Pica Lucena, 2 o 3 en el medio campo. No irse a jugar con 2 hombres menos prácticamente, porque el Pachi Carrizo, ¿qué es lo que hace? No quita, no crea, absolutamente nada no hace. Y Boselli está dependiendo de la subida de Arzamendia, que todas las veces se equivoca, de la subida de Aquino, que todas las veces se equivoca,
Y ayer fue lamentable lo de Espínola, ni un centro podía tirar, viejo. No sé si tiraba a la gradería o tiraba al córner. Y no puede ser. Te digo, Bruno, y a todos tus compañeros, que Chiqui tiene que darle descanso a esos jugadores, porque no es el primer partido. Ayer aquí nos entregó 2 pelotas y 2 pelotas fueron goles para el Mineiro. Entregó Villasanti 1, fue gol. Ya son 3 goles que hemos regalado ayer. Y demasiado temprano nos entra. Y si Cerro pretende, ¿para qué vamos a engañarnos, Bruno, y a Visión Deportiva del Cerro Porteño? No tenemos equipo para enfrentar a un Boca, a un Flamengo, al propio Mineiro. ¿Qué hizo Mineiro? Ayer cambió todo su delantera. Palmeiras le ganó ya a Liga de Quito. No, Flamengo. Flamengo a Liga de Quito le ganó. Y Palmeiras Palmeiras le ganó a Defensa en Buenos Aires. a Defensa y 2-1. Justicia 3-2. Imagínate. 2-1. Y ni hablar Santos a The Strong 5-0, ¿verdad? No, y eso es lo que te digo, Bruno. No estamos a la altura ni Cerro, ni Olimpia, ni Libertad, que tenía un plantel más frondoso. No pudo pasar ni siquiera a la cuestión de los grupos, ¿verdad? Estamos muy lejos. Cerro, si pretende octavo de final, mira, Bruno, 3 o 4 refuerzos tienen que llevar Cerro Porteño si pretende pasar o competir dignamente. O si no, que se quede ahí en el tercer lugarcito, y con este equipo yo creo que en la Sudamericana podemos pelear algún puesto destacado, ¿verdad? Pero para enfrentar a los equipos de élite como River, Boca, Flamengo, Palmeiras, no estamos, sinceramente, mi querido Bruno. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Oyente Nina, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, con Jevi Díaz Martínez de Luque. ¿Cuántos años tenés? 29 años tengo, Bruno, 29 años. A ver, te escuchamos atentamente. Sí, comparto mucho, ¿verdad?, con lo que estaba diciendo Dani, ¿verdad?, analizando un poco los puntos del porqué de la derrota de Cerro ayer. Y coincido con él, primeramente, en el tema, ¿verdad?, de lo físico, ¿verdad? Yo sé, Bruno, que no podemos tener siempre las mismas excusas, pero es cierto, Manchester City el domingo jugó con un equipo alternativo, Bruno, en la victoria, cuando metió Kun Agüero, creo que metió el segundo o el primero. Y a Cerro lo que le pasó anoche fue eso. Yo soy cerrita, Bruno, y yo no tengo nada que reprocharle al equipo. Viene una seguidilla importante de partidos y no es fácil tener así tantos partidos y estar en un nivel muy alto, por más que son jóvenes, ¿verdad? Pero de lo que sí me preocupa de repente es esa parte mental, ¿verdad? Porque ahora se viene partido de eliminatoria en junio, y muchos de los jugadores que estaban ayer, hay una alta probabilidad de que jueguen de titular tanto como contra Uruguay como contra Brasil nuevamente, ¿verdad? Y de repente eso sí, no sé, preocupa un poco, porque lo que Villasanti hizo, no es que se equivocó una vez, se equivocó 2 veces. Y no sé, creo que tienen que pisar tierra, ¿verdad? Lo de Aquino, por ejemplo, para mí es muy glotón, no es un jugador muy glotón. Yo no discuto su habilidad, pero le falta dar un poco más la pelota, ¿verdad?, a la hora de finalizar la jugada. Y los centros de los laterales, ni hablemos, ¿verdad? Les cuesta muchísimo terminar la jugada, tanto a Arzamendia como a Espínola. Y eso nomás, Bruno, ojalá que en lo que se viene en la eliminatoria podamos sacar al menos 4 puntos o 3, porque después la Copa América ya no interesa tanto. Yo creo que lo más importante para Paraguay son los próximos 2 partidos que se vienen en la eliminatoria. Y eso nomás, Bruno. Gracias, muy amable. 41-51-730, 41-51-731. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Oyente en línea, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, excelente. ¿De dónde llamás? ¿Cuántos años tenés? De Capiatá, Bruno. Freddy, 23. A ver. Bruno, yo realmente estoy preocupado, nervioso. Porque esto después va a repercutir después va a afectar la selección. Hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Va a repercutir en la selección? Sí, claro.
Porque si así lo estamos, ni qué decir después. Pero eso no va al caso. Bruno, son jugadores profesionales y no podemos decir, ¿verdad? Que, hola. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Sí, te estamos escuchando. Se cortó la comunicación. Hola, buenas tardes. No estaba escuchando por lo visto. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Bruno. Sí, estás al aire. ¿Cómo te va? Todo bien, Bruno. Fernando, soy de San Lorenzo, tengo 45 años. Y tuve la bendición de seguir la campaña del Olimpia de 1990 y el Olimpia del 2002. Y hablando un poco de lo que es el fútbol paraguayo, todo lo que dijeron los oyentes en cuanto a nuestras limitaciones como formación de futbolistas, realmente estamos muy por atrás de otros países. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de buscarle las fortalezas que tiene nuestro fútbol. Porque si ustedes ven el rasgo del Olimpia del 90, era totalmente diferente al Olimpia del 2002. Y ambos equipos salieron campeones de la Libertadores. Entonces tenemos que hablar de un equipo que debe planificarse cómo jugar cada partido. Hasta si se quiere, nosotros nos preocupamos, no podemos preocuparnos de cómo nos van a jugar a nosotros, sino que nosotros cómo le vamos a jugar a otro equipo. Y más todavía si son equipos superiores en cuanto a calidad de plantel, en cuanto a número de plantel. Si tenés un equipo venezolano que te va a venir a jugar, ahí ellos tienen que preocuparse en cómo nosotros le vamos a jugar a ellos, pero nosotros debemos planificar los partidos y para ello debemos conocer las fortalezas y las debilidades de nuestro plantel. O sea, debemos de trabajar mucho lo que es en la parte, estamos totalmente de acuerdo en la parte física, en la parte técnica de nuestras limitaciones, pero tenemos que hablar un poco de la planificación de los partidos y la Copa Libertadores es partido a partido. Vos no podés decir yo voy a ganar octavo, yo voy a ganar cuarto antes de pasar fase de grupo. Entonces, el fútbol paraguayo debe comenzar a planificarse y esto también a nivel de selección. Si nosotros queremos lograr resultados, debemos planificar los partidos y todos los partidos son diferentes. Yo creo que debemos ser más inteligentes y suplir de esta forma nuestras debilidades, tanto técnicas como físicas, que muchas veces nos pasan por encima de equipos que están mucho más preparados. Nada más eso quería compartir. Un abrazo para todos. Muchas gracias, un abrazo. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Iniciative Escuela de Negocios. Posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos y te permite vivir la experiencia de un viaje de visión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Iniciative Escuela de Negocios. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Sí, Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Oscar de Lambaré, Bruno. ¿Cuántos años tenés? 50, a 20 días del 51. Bueno, felicidades por adelantado. Te escuchamos. Gracias, Bruno. Bueno, Bruno, yo creo que esto ya pasa en lo mental, porque si la mente no funciona, el cuerpo menos. Y yo creo que Cerro tiene que decidirse al menos estas 2 semanas a ver qué priorizar. Si quiere solamente los dólares de primera ronda, que ponga su sub-20. Y si quiere pelear el campeonato, que siga con este equipo. Pero no tenemos más, Bruno. Yo creo que este es lo que tiene Cerro y es difícil. Son un Nacional, le tocó Guaireña, son equipos que te corre, Libertad, Clásico. Y ya, yo creo que hasta acá más o menos va a llegar Cerro, primera ronda si llega a pasar. Más de segunda ronda ya no creo. Yo creo que ya es lo mental, el cansancio. No hay recambio, no tenemos recambio. Gracias por llamar, muy amable. Yo creo que Cerro tiene que decidirse bien nomás ya qué es lo que quiere. Bueno. En estas 2 semanas de mayo que le queda. Gracias por llamar, muy amable, muy gentil. Hola, buenas tardes. Qué difícil lo que plantea el oyente porque es decidirte por un torneo. Pero es la Y realidad. el sábado ya tiene que... Yo creo que en eso es lo que coincidimos todos. Contra Nacional ya vamos a ver Yo qué creo que pone gran Cerro. parte va a ser suplente del equipo. el doble 6. Entonces la prioridad de la Copa Libertadores. Claro. Sí, es toda la vida el sueño del cerrista. A ver, Y Arce de enero está diciendo que esté más o menos obsesionado con la Copa Libertadores. Orteman empezó antes con el tema de cuando le dijeron, cómo lo de Roque, cómo lo de Pollo. Si saca bien Richard y Olimpia, por Pollo ejemplo, hoy hoy hacen un resultado, Orteman, todo el mundo le va a dar la diestra.
Si hoy saca... Y yo cuando Hoy se citaba- va a saber si él... ¿Y acertó qué o es no un buen acertó. resultado? Un empate. pero, Daniel, ahora vamos a decir que acertó el planteamiento. No, yo dije, escúchame bien, yo no dije No, no, planteamiento, vos dije, decís todo, hoy no, vamos yo a dije ver la si acertó o composición, no. la composición del equipo, resguardar, ¿resguardar a quién? a ver, mira el equipo, a ver, tráeme. A ver. El equipo para... ¿Y por qué jugó mal el Y otro? te diga no, memoria, cambia que- todos los que partidos, se- cambia Ariel. Mira, Alan Iván Torres, Benítez no jugó. Bueno, sí, lo resguardó. Alan Benítez está jugando 4 puntos todos los días. Para mí no entra en rotación, no. Y Por bueno, ¿y favor, qué sí. entonces? Iván Y Torres, venime porque- hablando con Richard Ortiz, Bueno, Richard sí. Ramón Sosa, que entró un ratito después. Brian. Ramón Sosa se tuvo una lesión y Y Jorge juega. Recalde, que entró en el segundo tiempo, no jugó 90 minutos. Es Y diferente bueno, de gastarse 90 minutos que 45. Pero no vamos a Sosa- hacer- Sosa juega jugadores que te van a refrescar. demasiado resultadito. ¿Sabes qué? Y si es por eso, hoy juegan al Caray Polenta. Lo más probable es que sí o arranca Saúl. Bueno, qué peligro, porque si estos chicos de Cerro ayer se desgastaron tanto, lo que corrió al Caray el clásico, no quiero saber hoy, ¿eh? ¿Cómo le puede pasar el gato Yo creo físico? que va a jugar Saúl, para ¿eh? mí, pues, ¿cómo? Yo creo que Saúl va a Tendría que jugar. jugar, porque Alcaraz, el primer tiempo fue en su área un desgaste físico tremendo, el segundo tiempo no podía, en el primer gol no tiene más reacción. Si estamos hablando de ayer como fueron varios de Cerro que están por debajo de los 30 años, no aguantaron, no quiero saber cómo va a pasar con esta gente que tiene más edad. Yo creo hasta capaz Roque juega hoy porque Roque no jugó, está descansado. Sí, pero Roque no juega porque no está en condiciones, dicen. Pero- lo dicen siempre, que, O sea, que Roque sabiendo que no lo está en Olimpia- condiciones. Me parece que lo Olimpia entra en una categoría un poco más especial, pero ya que Bruno planteó el tema del fútbol paraguayo, y yo le cité, cuando yo le cito el tema de los 3 partidos agarrando la última semana, porque si yo agarro, desde que empezó el tema de la doble competencia, que para Cerro y Olimpia fue hace 2 semanas, agarro el 0-3 en la Nueva Olla. ¿Por qué agarro ese partido contra Libertad? Porque 3 días después Cerro va a Colombia, uno de los pocos que en estos momentos podría decir yo fui a Colombia a jugar un partido internacional. Ese doble 6 no descansó. Y hago el conteo y son 6 partidos en 17 días. O sea, ni siquiera te da el promedio de un partido cada 3 días. O sea, entonces, allí es donde en algún momento hablamos. Cerro tiene una brecha muy grande entre su doble 6 y el tercer volante. En Olimpia, por una cuestión de que no pudo consolidar una dupla, Orteman, entre comillas, tiene más fácil hacer la rotación porque no hay uno que diga, no, ¿cómo le va a sacar a fulano si Todos los días él... estamos hablando de eso, por eso me parece que pero- plantear que Orteman hizo pero- una rotación el sábado, no pero corresponde. eso es lo que plantea Ariel. No, y por eso le dije, pero no Orte- corresponde. no. Todos los días estamos hablando que en Olimpia los jugadores se ponen y se sacan Claro. solo porque no tienen un rendimiento importante. Pero hay algunos jugadores que, o sea, lo que está demostrado es, por eso yo agarré los últimos 3 partidos. Pero si vos vas y decís, espera, Chiquio o Orteman, Garnero ya se fue al otro extremo, ¿verdad? Porque pone equipos diferentes. Pero ni siquiera vamos a decir, Pero Garnero no tiene. no, claro, tiene, pero Cerro, también no Cerro, quiere a ver, arriesgar. vamos a hacer descansar a 7 de 0 quienes juegan. Vamos a hacer el ejercicio. Hacer descansar a los 2 laterales al doble 6. Ese es el problema. Aquino, Decime- ¿quién quiere? Hasta el Coyote, Yo no fue, el Coyote ya se bajó antes. Yo no que sé era cuál fue. el jugador para estar en la rotación, ¿verdad? Es muy Y corto. yo no sé Sí, cuál sí, fue se la, bajó antes. la última vez que Cerro, por ejemplo, hizo descansar su doble 6 por decisión propia, porque el clásico me acuerdo que Villasanti no llegó por COVID. Nunca. O sea, entonces, ahí es donde uno va el tema de que en algún momento lo que decía el oyente, algunos ya hicieron antes con resultados dispares, pero va a llegar ese momento porque fíjense, porque para el tema de la clasificación, este no es el partido para entre comillas escandalizarse, si este es el partido donde todos los equipos dicen, este vamos a perder o este se puede perder, porque después están los otros, por eso agarré lo de La Guaira, Clásico y Atlético Mineiro. Juanma tenía razón el sábado, cuando antes del clásico decía acá que contra Nacional yo iba a pensar en la rotación. Pero ayer, pero si ayer se sacaba un buen se decía- resultado. No, pero yo creo vamos, que ahí vamos, va vamos a la realidad. No, claro. Ni sacó un buen resultado y se cayó físicamente. O sea, no podemos decir qué pasaba así. Se nota que pues, Juanma tiene relación con el cuerpo de los médicos del plantel, algo, y iba sabiendo. Aparte, se sabe que Cerro no tiene mucho. Por eso digo, saquemos 6 jugadores del equipo titular del Cerro. ¿Quiénes van? ¿A dónde hay rotación? Bocelli y Morales. Los laterales, lateral derecho de Cerro, pones Cáceres, pero sacamos central y ¿a quién pones? Y Del Valle. Adorno del Valle tal vez. Adorno del Valle. Sí. Vargas por Vargas sí se Arzamendia. recupera. Lateral izquierdo, Vargas. Vargas. Ahí el doble 6, y ahí te quiero ver. Ahí es Sosa se bajó en el clásico y podría jugar hoy de titular. Sí. Claro, es que Sí. él Y iba a bueno, ¿y ser- ahí qué explicación me dan? No, que como dijo Orteman, él, porque muchas veces no es que aparece o no, es no darle los 90 minutos.
Y bueno, Por pero eso- ¿cuántos años tiene Ramón Sosa, No, hermano ya, querido? pero- Si pero- le va a descanso, no pero- entiendo. Y bueno, y ahí, Bruno, vamos a lo que vos planteaste al comienzo. Y lo que muchísimos oyentes aportaron. Vamos al tema de la alimentación, vamos al tema de la preparación, vamos al tema del sueño, vamos al tema del descanso. Pues muy fácil, claro, a los 21, 22, capaz podés maquillar, pero está la competencia. O sea, cada vez los 90 minutos en serio te comen, te desgastan. Entonces, allí sí volvemos otra vez al tema del profesionalismo. Bueno, entonces se llama la alimentación y todo. Yo me acuerdo que en Brasil había jugadores, ya era brasileño lo que era, y jugaban Copa. El último fue Gavilán, me acuerdo que una vez hablamos y estaba en un aeropuerto y se pasaban volando. Una época se pasaban volando porque tenían Copa, Brasileirao, tenían el torneo, la Copa Brasil en el medio y casi no descansaban. Yo creo que es muy nuestro el tema de que un mediocampista de 26, 27, 28 años no va de 3 partidos seguidos, no. Mira, se van a enojar ya otra vez conmigo, No, es que Maná. son- Si no, no pero puede no puede pasar. comparar con Manchester City. Mares tiene 30 años. El jugador de Argelia. O sea, acá me- Del Manchester City. Y ayer hizo un partidazo, hermano querido. Sí, y juega, no sé, te juega cada jugó- 48 no, horas, no no, te juega este no, tipo. hace 3 días no ¿Y qué es lo que jugó. pasa? ¿Y cuál es la diferencia? Fernandinho es el único que jugó Crystal Palace ayer. Ya sé, Dani, O sea, pero jugó la Guardiola semana pasada nomás también. Guardiola guardó a 9 jugadores. Y bueno, pero jugó la semana pasada y ahora jugó otra vez. Claro, Y bueno, claro, y es puntero de su por liga, está por supuesto. ser Están campeón. teniendo nuestros Por coperos. supuesto que la segunda semifinal de una Champions League que habrá sido para la temporada de ellos el partido ¿cuánto? Número 70. ¿Verdad? Porque ellos pues, tienen otra temporada. Para ellos arrancó en agosto la temporada. Y ni habla, tiene Acá la Copa de la estamos- Liga. acá estamos La en Copa de la mayo, Liga hermano. jugó hace poco. Acá estamos en Manchester mayo City. y primera fase de Copa Libertadores no podemos correr más. No. Es que A mí- 6 a mí- partidos en a mí- 17 días es mucho. Ariel, vos te Pero- quedaste pero- callado, te pero- tapó la pero- boca, pero- Federico. Yo no, no no, sé. no, no, jugó- cada día. no jugó todo con la misma intensidad. El clásico lo jugó sí con Pero para mí intensidad. para mí Y existe el después- cansancio, el desgaste. Martino, por ejemplo, armó un mediocampo inédito contra España, producto del, No, pero del- Martino- del Martino- desgaste pero físico Martino y para tenía tener un equipo eso. más fresco. Tenía- no, es un tenía- fantasma, no es tenía- algo que no existe. Tenía que cambiar, en aquel Mundial de Sudáfrica cambió todos los partidos Y bueno, y de se cambia, jugadores. entonces no es que 7 partidos tenés y te aguanta todos los 11 siempre. No, ya sino sé. que Y bueno, existe entonces que no juegue la Copa, hermano. Y vamos a continuar a perder 4-0, 5-0. Entonces, Libertad Bueno, pero podés no ser tan drástico. Vamos a buscar la solución y no a decir, Pero ¿y cuál- Federico, cuál es la solución? extraña de tu ¿Cuál parte es la que diga solución? eso. Acá hay gente que trae, ¿sabes qué? No puedes. Estamos es que- buscando el diagnóstico, o sea, tenemos el No, diagnóstico una de cosa vamos a es tratar de buscar diagnóstico, la una cosa es solución a la enfermedad y diagnóstico. vos decís, no, vamos a jugar nomás al torneo pero local y si vamos a me perder dice- 4-0, si me dice Ariel 5-0. que entonces como Martino Qué que barbaridad. armó diferentes equipos, entonces no se puede. Y bueno, entonces que el equivocado Y bueno, Arce. y no. Arce no sabe ¿Sabes- nada. entonces. sabes que Arce no y- sabe y nada. viendo este plantel Ni el corto, tenés cuerpo- que ni el jugarte cuerpo- por un lado, Ni tenés el que jugarte cuerpo- por un ni el lado. preparador físico que suele decir el mejor de Paraguay no saben nada entonces. Saben, pero también el fútbol profesional, estos son atletas, no son robots los jugadores. Y bueno, y dale descanso. Entonces, y por supuesto, y Federico, bueno, que no tienen voto, acostumbrado no desde el tienen. principio, Yo creo desde aquel que partido tienen- contra o Arce no sabía que se venían los 7 partidos seguidos. Sabía, pero su plantel es corto y no quiso estar. Ha de ser muy difícil tomar la decisión de estar en sus zapatos ahí, tener un clásico, salirte fuera del campeonato, tener la Copa pero si yo Libertadores. sé que mis jugadores no pueden Entonces, jugar 3 partidos al mismo ritmo en una semana, tengo que Pero tomar no, una pero decisión. no es fácil la Debo decisión. conocer mi plantel, ¿verdad? capaz ahora, como No, dice por Juanma, eso- como él marcó la hoja de ruta es del que Cerro. ayer a los 20 minutos ya se sabía se sabía que tenía que jugar el sábado con Nacional con 6 jugadores nuevos. Pero frescos. hay un error entonces de planificación. Si vamos a lo de Cerro, porque Cerro no tiene volantes de recambio. No tiene. y el Lo técnico trajo a pidió- Maí y el Maí técnico no pidió es. un O sea, volante. yo, mira, entonces Cerro le hubiese comprado a Fernández Cedrés o algún mira, otro claro, jugador, algún claro, volante. claro. No, no, y Pidió- le hubiese comprado, hermano querido. Y- Porque y- te das no cuenta tiene- hoy. Y Arce pidió por... Claro, No, no, ya sé, pero no compró. Cerro no Y compró. bueno. Pero No eso- confió Maí y dijo, este viene de Defensa y Justicia. Y Maí hasta ahora no funcionó, ¿verdad? Entonces, es un plantel. O sea, por eso- Todo, hasta Arce desde el principio dijo, lindo plantel, pero corto. ¿verdad? Claro, el que tiene... Porque ayer mismo vos, Bruno... Y Olimpia, ayer- y Olimpia, ayer- no, espera, y ahorita lo Olimpia. demás. Ayer vos preguntabas después del tercer cambio, ¿y quién era en Cerro? Ah. Cerro ¿Y no tiene- había? Cerro tiene 2 cambios esperanzadores. Ahora 3 porque está el chico Velar. Esperanzadores ahora el cambio, ¿verdad? Después agarrá y Yo te mete diría, cualquiera. yo no sé, vos entre los tres le ponés a Mateo y a mí Mateo no me termina No, de no, cerrar no, igual, porque él le chulea a 10 tipos y tira mal el centro o termina mal. Claro, pero el que O sea, ayer ni eso. Pero, no tiene pero- final, no pero tiene, por lo es menos buen vos sabés jugador, que- pero no tiene final. Por lo menos vos sabés que para el plano local Claro. Morey está ahí Mateo, Lo ¿verdad? que apunta Federico es, viste que cuando vos ves y cuando el relator o en nuestro caso donde Bruno pregunta, ¿qué cambios harías? Y ayer nos preguntó después Y- de los 2 cambios y Es era que- complicado ya. Es que por eso dije, vos sabés que el hecho de que Chiqui haga cambio de a uno
te Sí. demuestra que no hay mucho. No, aparte- Y más en Copa Libertadores, eso se expone porque hasta por obligación tenés que poner a 12 suplentes. Y a ver, vos podés decir que en la planilla figura Julio Santos, pero era tipo Mbappé ayer. Claro, Todo el sí, mundo sí. sabía que no iba a jugar, pero lo pusieron allí para... Fíjate Lucena tenía que salir porque estaba de tanto amor propio que tiene Lucena y no podía picar más. Hasta podía arriesgar otra cosa, ¿verdad? No, la anécdota dirá que, por ejemplo, el chico Bobadilla ayer debutó en el plano internacional, pero por eso está, ya que ustedes hablan del tema del diagnóstico, síntomas, está la receta que es, al saber que cuando tenés doble competencia y sabiendo que este es un calendario excepcional por lo de la pandemia y por lo tarde que terminó la Libertadores y que se tenía que terminar el semestre con la fase de grupo liquidada, es tener un backup, pero que no sea tan distante de los titulares. Tenemos Bueno, los oyentes, lo tenemos que puedo decir vender. uno es que Tenemos los te oyentes, aseguraría, muchachos. Con eso, te ya aseguraría con si eso. ¿Eh? Maíz, cuando se le dio la inmensa oportunidad en esos partidos donde no estuvo Villasanti, pues Maíz se manda 2 contra Nacional y en el Clásico, de esas que Chiqui lo borró. Bueno, o sea, aguantame, Dani, porque si no, Acá- monopoliza. acá no, Ariel acá se quedó tengo- callado. no, Acá vos- tengo algo esclarecedor sobre Ramón Sosa que lo voy a contar. Pero mientras ven navegar. o sea, Vende pero Edgar y vamos a los oyentes. Bueno, para cerrar nomás, Sí. yo creo que este doble 6, que para mí se desgastó jugando 6 partidos seguidos en menos de 18 días, no hubiera jugado tanto si, por ejemplo, Maíz hubiera estado un poquito, no te digo a la par, un poquito menos abajo. Y muchas veces el técnico dice, yo tenía planificado darle una oportunidad a Ariel. Y a no, Bruno, no, pero ahí pico un había volante. Yo te pregunto, Julio Dos Santos, por ejemplo, vos me dirás, no, y está con el plantel, Chun. Vos me hace un gesto, espera, pues no se ve en la televisión, me hace un gesto de Y sí, reprobación. espera. Y Julio Dos Santos no podía entrar, por ejemplo, ayer para tener la pelota, por lo menos, no sé, digo. Entonces, ¿para No me qué está están en hablando en plantel? serio. Te estoy hablando en serio. Julio Santos ¿Cuántas ya veces se está- lo utilizó en el torneo local, inclusive en partidos de menor... Y bueno, pero y entonces... El rol de pero- Julio es el líder positivo. Bueno, pero vestuario. dale oportunidad al joven entonces, ¿qué líder? ¿Y qué? El líder no está en la cancha, el que juega. El líder Pio, es el que está ahí afuera. Fuerza, eso Pio, es el tema líder. No entiendo. Y en el rol de Dos Santos, sí. No, yo con todo respeto, no, lastimosamente vamos a focalizar en Dos Santos, Es pero que si vos- está en no, la vos banca, preguntate. si está en la banca, Bruno, vos vos me decís no hay. Un Cambios medio cantados, ¿quiénes son? Hasta en Mateo Si que está en no la banca, convence. yo supongo que Chiqui es porque él está bien físicamente y puede jugar. No en la banca. Pero entonces En el- basta ya ese liderazgo, en la líder Libertadores. positivo. ¿Dónde? No, en la Libertadores. Decime por los grandes equipos, Pio, hay líder positivo que está en la banca y no juegan nunca. Te pregunto, respondeme, por favor, te pido. Y por ejemplo... En Bayern Múnich, en Inter de Milán, en no sé, en Manchester City. Allá Yacoré le limpió Pep Guardiola. Company estuvo 80 años más después. Están lo que son líderes, están eso. Pero por lo menos juegan en algún momento, hermano. hermano. Mismo, o sea, el Y bueno, Cúcuta y la entró, pasada y él no entró y se molestó con el cartel que le puso 10 y era 9, una cosa así. Ariel, vos te quedaste ¿te parece que te bloqueó a vos, Federico? Una cosa increíble. Yo cuento perdedor de la yo discusión. cuento No, pelo de pero te Sosa. quedaste calladísimo, te quedaste bloqueado, hermano. No, yo Parece que te bloqueó yo tipo me Twitter a afirmo, vos. no es que me afirmo, me reafirmo en todo lo que dije y no retrocedo ni un milímetro. Y quiero decir lo siguiente también. Está bien también que este tipo de equipos estén en la composición del grupo de los equipos paraguayos para que nos muestre dónde estamos parados y porque puede ser una lección, un aprendizaje para un próximo partido. Pero siempre que vamos a seguir aprendiendo. Ante rivales. ¿Hace No. cuánto? Y bueno, Eterno pero- aprendizaje, no vamos a la primer Bueno, grado pero- todas las veces. Bueno, Pio, pero la cosa. algo. Vos estás hablando del banco de Cerro. Los equipos venezolanos, ecuatorianos, Mira. bolivianos y todos ya están jugando Ayer- mejor que nosotros. no, pero ayer. Preocupante con lo que pasa, muchachos. Los ecuatorianos hace varios años, Sí. Porque Barcelona-Guayaquil, por ejemplo, Barcelona le ganó a Boca, yo no sé. Barcelona-Guayaquil llegó a la semifinal con Gremio en el 2017, cuando Gremio sale campeón. Elimina a Cerro de la forma que vimos el año pasado y ahora está 9 de 9. Le ganó a Boca, a Santos, le ganó obviamente a De Strong, a Santos le ganó como visitante y estaba mirando los apellidos y muchos ecuatorianos. ¿No? Eso es preocupante. Uno de los... Ahí es preocupante porque son Y un selección. paraguayo, Son selección, sí, hay un paraguayo. Uno de los 3 defensores que citaba el oyente Sí. que vio ayer el partido. O sea, Riveros. hace Stopper por bastante izquierda. tiempo está haciendo bien los deberes. Claro. Yo quiero acá, por ejemplo, ir a un dato que me pasó mi amigo Martín Foy, Gumarelo, pero tiene muchos datos buenos. Olimpia, las 3 últimas copas jugó contra Concepción, Godoy Cruz, Sporting Cristal, Delfín, Defensa y Justicia, Táchira. Olimpia tiene, que fue 4 veces campeón de fútbol paraguayo, ese día tiene
12 partidos jugados, 3 ganados de Copa Libertadores en los últimos tiempos. Imagínate, de 12... Y contra esos rivales. Y contra estos rivales. De Por haber 3 sido cabeza partidos, de serie. 3 partidos ganados, de 12. Estamos hablando... Por eso el hincha de Olimpia está tan herido. La pucha, antes Olimpia salía afuera y era Olimpia. Era Olimpia, Barrio Olimpia. Y ahora, ¿cuántos? 12, 3 ganados. Imagínate el chico de Olimpia, el más joven, el que nos vio 2013. Bravo, ¿y después cuánto lo de Sosa? Sí, ya que vos citaste lo de los ecuatorianos, para complementar esa nacionalidad. Tenemos los oyentes, hermano. No, Vos un hablas ratito, todo el no, programa. Ariel se quedó 20 bloqueado. minutos, Federico me dice, bloqueo. tiene un dato de Sosa. Tenemos que vender. Yo no sé qué hacer. Vos hablaste del banco de Cerro. Ayer el banco de Mineiro. Sacándolo de Tardelli, que un poco también la emoción, el ídolo, el del 2013. Vargas entró. El líder positivo. Claro, entró Vargas que fue campeón con su selección. Franco, el chico Franco, él fue campeón y acá se pegó un paseo con Independiente. O sea, el campeón de la Copa Sudamericana es suplente para dimensionar nomás. O sea, ¿cuál es la realidad de esos equipos? Cuando acá decimos, ¿y quién más lo que tenemos en el banco de nuestros equipos? Bueno, en Copa Libertadores eso se expone más porque tenés que meter a jugadores. Anda a preguntarle a los técnicos, a Chiqui, a Orteman, en la planilla de Conmebol meten a jugadores. Te aseguro que hasta la mitad de ellos están porque tienen que llenar la planilla. Bueno, desbloqueate, Ariel. Vos sabés que por última oportunidad. Déjala, puedo hablar y él también, Federico. Acá le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo. Devoran a Ariel, hermano. Le estoy respondiendo a Cristian. Cristian, que es un oyente, me dice: somos el único torneo que no usa los 5 cambios. Sería una buena forma para oxigenar los equipos. Y le respondo: acá hay planteles que no tienen ni para 5 cambios. En el fútbol paraguayo hay planteles que no tienen. Y como estaba diciendo la animal, le escribía justo: hay suplentes que son planilleros. Que entran, hay suplentes que entran sin la mínima noción que en algún momento van a ingresar al campo de juego. Es así. El famoso para completar el banco. Eso sí que el backup del backup, y sabiendo que... Es la mayoría. Entonces, ¿dónde están nuestros males? Creo que la gente habrá sacado, con todo lo que venimos debatiendo, las conclusiones, ¿verdad? Y ahora voy a contar lo de Sosa. Espera un ratito, por favor. Pero no voy a contar Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta, insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Taiga te lleva donde querés llegar. Mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llamar al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Última oportunidad. O te desbloquea o seguimos el programa. Ariel, tenés la palabra. ¿Qué es lo que ya no tengo nada más que decir? Estaba listo, amigo. Yo creo en lo que yo dije. Yo creo en que los jugadores no son robots, que los jugadores sufren del desgaste. Creo en que fue un mal planteamiento, que es una lección, tiene que ser aprendizaje. Me imagino lo que vos dijiste y te saltó, Federico, lo de Orteman, que no venga ahora a querer decir que Orteman fue un fenómeno por haber puesto el equipo que puso. Yo dije por la composición del equipo. No jugó Richard Ortiz, Ramón Sosa no arrancó de titular, Pollo Recalde tampoco. Ya estamos hablando de 3 jugadores. A Ortiz lo están teniendo como era últimamente porque no jugó el clásico. Entonces, estamos hablando por lo menos de 3 jugadores importantes que no arrancaron del clásico cuanto menos y que porque se estaba pensando ya en este partido frente a Inter. Y si llega a tener un buen resultado, Orteman tendrá cierta razón por haber resguardado a algunos jugadores para que pueda tener un equipo más entero en este partido, que va a tener más exigencia, por supuesto, de Copa Libertadores. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Bueno, Federico, tenés un dato sobre Sosa.
Sí, Lo guardamos a Johnny ya en el circuito, por favor. Claro, fuera cuestión que no tuvo que ver con lo muscular ni con un golpe, ¿verdad? Que haya recibido. Fue otra cuestión que hizo que tenga que abandonar el campo de juego. ¿A los cuántos minutos? Creo que no llegó a completar ni 20 en la segunda etapa. Por eso hoy... ¿Qué tipo de situación lo que puede ser? Si por no eso es hoy- muscular, no es lesión. Por eso hoy entra en forma intacta. Hoy entra en forma intacta a jugar el partido. No tiene ni una lesión muscular. Hablamos del que tenía 21 o 22 años que estaba con... No. No es ni muscular ni golpe. Entra hoy normal. 25 minutos jugó. 25, bueno. O sea, los 25 lo retiraron. Hasta ahí podés hablar, hasta ahí lo que podés contar, Pico, Claro, claro. Federico. Sí. Creo que se lo dije en privado a ustedes y Bueno, queda está ahí, bien, está bien. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás, Johnny? Bien. Aquí escuchando atentamente, así como todo el país, esta discusión futbolera que tienen allá. Bueno, ¿y qué opinás vos, Johnny? Vamos a escucharte un poco. Porque hay gente que se bloquea y no sé. Pero vamos a escucharte un poco a vos. No, yo creo que el cansancio jugó su papel ayer. Y puede jugar en algunos jugadores esta noche. Por más que Olimpia va a tener Inter entero, lo va a tener un poco más descansado Alejandro Silas porque no jugó por Copa Libertadores ante el equipo boliviano. Recalde que fue recambio en el Superclásico, va a estar un poco más entero. Me parece que ese descanso es muy importante para encarar con todo el campeonato local. Y perdón, en la Copa Libertadores. Sumale, Johnny, yo por eso cuando analicemos el partido de hoy, yo en el caso de Olimpia no achacaría tanto en el tema físico como lo hice ayer con lo de Cerro. Primero porque hay un día de diferencia. O sea, no es al azar cuando se habla del tema de las 72 horas. O sea, Olimpia tiene una ventana normal. Eso de jugar inclusive sábado, miércoles. Entonces, tiene eso. Además de esa rotación más que planificada, inestable porque no se justifican en la titularidad varios de los jugadores. Johnny. Sí, señor. Aquí estoy recibiendo un dato, Daniel. Consultaba sobre Alcaraz, la preocupación de Federico sobre su situación física. Su resistencia esta noche. Su resistencia porque jugó un muy buen partido, o jugó un clásico acorde a lo que significaba el partido, y me dicen que no está confirmado si juega él o juega Saúl. Y lo de Saúl, por eso yo no estaba de acuerdo con Ariel, porque lo de Saúl no sería parte de una rotación. Saúl no juega hace 4 partidos, no juega en la primera Olimpia. ¿Jugó contra Guaireña la última vez? Sí, o sea, si aparece hoy no es que fue un plan guardarlo, sino que él perdió la titularidad contra Cáceres, contra Alcaraz, contra el que venga. Yo, pues, en el caso de rotación en lo de Orteman es Richard, Pollo y Sosa, que le salió mal. Richard, Esos tres. sí. Para mí después, no. Y después cuenta con eso que decir lo de Alejandro y Tito que estaba... No, Pero además tiene, repito, se va a llegar más descansado. Tiene un día más. O Sí. sea, uno sabía, porque Olimpia, su, entre comillas, riesgo de la ventana era jueves Always Ready y sábado clásico. Por eso se habló siempre de las 72 horas y encontraron las 8, le faltaban 2 horas a Olimpia en relación a lo que iba a ser el clásico, y a Cerro le iba a faltar 2 horas en relación al partido de ayer. Por eso yo creo que, a lo sumo, si uno habla de Antolino Polenta, no habla tanto de la seguidilla, sino de su estado. Es decir, Antolín ya jugador veterano, y Polenta con el tema de recuperar el ritmo físico que repercute en su forma de juego. ¿Cómo arrancaría Olimpia hoy? Arrancaría con 4 en el fondo: Alan Benítez, Alcaraz o Saúl, junto a Polenta. Iván Torres recupera su puesto. Iván. Resta saber si va a jugar con 4-1-4-1 o 4-3-2-1. Si es 4-1-4-1, Richard sería el 1, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Rodrigo Rojas y Ramón Sosa. El otro 1 sería Jorge Recalde. Si juega 4-3, sería la misma línea defensiva: Brian Ojeda,
Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, Alejandro Silva, Ramón Sosa y Jorge El Pollo Recalde. Esto se va a definir en el transcurso de la tarde. No está confirmado el equipo canjeado, pero está cerca. Juega Saúl, o en todo caso, saca ese volante, que podría ser Rodrigo Rojas, para dejar a Richard Ortiz, a Brian Ojeda, y poner un delantero, o Roque o Walter González, para acompañar al Pollo Recalde. Vos sabés que yo más bien creo en la tendencia de que Saúl Polenta. que juegue con 3 volantes, con Ojeda, con Rodrigo Rojas y con Richard Ortiz. Y con Richard, sí. Claro. Pero Johnny dio el mismo equipo cambiando el dibujo nomás. O sea, vos lo que decís es que puede ser Richard mucho más retrasado de tapón y formar otra línea de 4, la que quiso hacer en el clásico Orteman con otros intérpretes, o centralizar un poquito más para que se conecten y evitar el desgaste el ida de vuelta de Ale Silva con Ramón Sosa. Por eso decías 3-2. Y ponerlo a Salcedo por encima de Alcaraz en este momento, Johnny. Claro, por la recuperación de Alcaraz, porque aquí Polenta es el que se queda con el puesto de segundo volante, de segundo zaguero central, y juega Alcaraz o Saúl allí en el sector defensivo. Aguantame un ratito. César Velázquez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por Bien. atendernos. Preparador de arqueros de Independiente. Contanos, por favor, lo del aeropuerto, el empate 2-2 ayer ante Bahía. Dirigió él al equipo. Dirigiste vos el equipo, la peripecia que vivieron. Contanos, por favor, si sos tan amable. Bueno, realmente fue una odisea. Antes de salir de acá de Buenos Aires, tuvimos que esperar 1 hora y media porque había tormenta, ya empezamos mal. Y después llegamos a Brasil, y nosotros tenemos jugadores que estuvieron COVID, y en el testeo de PCR en algunos casos volvieron a salir positivos, pero ya están dados de alta los jugadores. Lo mismo pasó cuando fuimos a jugar con Guavirá, se presentó los papeles, los PCR iniciales del inicio de la enfermedad, con el PCR después dado de alta, y esos mismos que daban positivo fueron habilitados por Conmebol. Conmebol nos decían que estaban habilitados. Volvimos a preguntar antes de ir a Brasil, nos dijeron que estaban habilitados, que podían viajar. En el caso de Uruguay y Chile, que te dan PCR positivo, ya directamente no te dejan entrar al país. Entonces nosotros ya sabemos que a Uruguay y a Chile no podemos llevar jugadores con PCR positivo, por más que presentemos los papeles de que ya están dados de alta y que no son positivos. En Brasil no. Lo que pasa es que en Brasil, en Río, en San Pablo, se dejan pasar con esa autorización de Conmebol de que los jugadores no contagian y que ya están dados de alta, porque se comparan los PCR inicial con el último. De 48 horas antes de cada partido tenemos que hacernos PCR. Dado esto, el estado de Bahía está en el estado, o no está bien, digamos, políticamente, con Bolsonaro. Es un estado que está y no permite PCR positivo. Nosotros no sabíamos, Conmebol no sabía de esa situación. Todos los funcionarios que estaban ahí nos detuvieron, después se presentaban los papeles, nos pidieron que presentáramos todos los papeles. Mientras tanto nos tenían aislado al grupo de jugadores positivos con los no positivos en un lugar donde no podíamos ir al baño, no podíamos tomar agua, no nos dejaban hacer nada, estábamos encerrados en un lugar. Así nos tuvieron 2 horas. Después... ¿Cuántas horas tuvieron retenidos así? 6 horas. 6 horas sin poder ir al baño ni tomar agua. Sí, a lo último, después que ya estábamos todos enojados, todos nerviosos, nos hicieron pasar, y una sola funcionaria no quería dejarnos pasar. Era una señora mayor de edad que no sabía ni manejar la computadora, se ve que recibía instrucciones y no nos dejó pasar, no nos dejaba pasar, y después nos hicieron firmar un papel que nos aislaban a nosotros en el hotel, que no podíamos salir, y de estos jugadores se quedaban en el aeropuerto, durmiendo en el piso,
nos prendieron el aire más frío, le prendieron el aire más frío. Sabés que en Bahía hace calor, como en Asunción hay humedad y estaba el aire, le dieron colchones con pulga, no le daban de comer, no le daban agua. Tuvimos que agarrar, llegar al hotel, preparar viandas y llevárselo a los jugadores que estaban aislados ahí con el Monzón, que es parte del cuerpo técnico, que también había tenido COVID, pero le seguía dando positivo. En el caso de Monzón tuvo 2 veces COVID, por suerte leve. Y bueno, seguía así, le llevamos frazada, y cuando la gente de la organización nuestra, el Independiente, iba a salir del hotel, le dijeron que no salga más porque iban a ir presos, porque no podíamos salir del hotel. No querían que le llevemos comida, no querían que le llevemos nada. Había dirigentes también ahí con positivo y bueno, mientras tanto nosotros en el hotel a las 3 de la mañana deliberando si jugábamos al día siguiente, que nos mandaban a Asunción, que jugábamos el miércoles, hablando con Falcioni, que está acá en Buenos Aires porque tiene un problema familiar con la señora que está internada, que no viajó. El segundo ayudante, que es Piccoli, está en cuarentena aislado porque tiene COVID. Está bien, por suerte, pero estábamos deliberando hasta las 4 de la mañana. Finalmente teníamos que decidir entre las 8 y las 9 de la mañana, dar la autorización nuestra de que queríamos jugar el partido ese mismo día, no postergarlo más, porque ya nadie quería quedarse en Brasil y que fuese lo que fuese en ese momento. Y ahí me llama Julio, hablando, y me dice, ¿te animás? Y sí, no hay ningún problema, porque como estamos todos con COVID, solamente estamos Monzón y yo del cuerpo técnico, más el profe, más 2 profes. Yo ya había visto el video hace 3 días que venía viendo los videos yo, con Monzón, 3 horas en el avión viendo los videos, analizando. Estábamos seguros de lo que íbamos a hacer. Entonces yo le dije, mira, Julio, si querés que dirija yo, lo dirijo yo y vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y se decidió así, porque nosotros tenemos una final el domingo acá con Huracán para la clasificación para el torneo de la Liga. Sí, para entrar entre los 4 mejores, sí. Bueno, Novelesco lo que nos estaba contando. César Velázquez, paraguayo, compatriota, dirigió ayer, y así todo hay que decir que Independiente comenzó ganando 1-0, después 2-0, 2-1 y 2-2. Y ahí empezó a surgir inconvenientes. En el entretiempo se me cae el lateral izquierdo, se desgarró. Tuvimos que pasar a un extremo de lateral, tuvimos que pasar a otro extremo de lateral, cortarle un lateral derecho al lateral izquierdo. Tuvimos que hacer lo que podíamos con los jugadores que teníamos. Entonces, por suerte, pudo atajar el penal nuestro arquero, y hubiese sido injusto que no hubiésemos ido con las manos vacías después del tremendo partido. Y eso agregarle el diluvio que hubo, que ya no se podía jugar, que la pelota no picaba, que había charco en todos lados, el esfuerzo físico, porque los jugadores estaban sin dormir también. Se unieron a las 4 de la mañana. Se unieron a las 4 de la mañana. Ayer, antes de salir, nos dijeron, quédense en el hotel, cuando estén listos para embarcar, se van. Nos llaman a las 12:30, 1 de la mañana, para ir al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, eran las 2:30 de la mañana y nos dejaban subir al avión. Que teníamos que firmar papeles acá, que faltaba otro papel. Y hora y media nos pidieron otra vez ahí, hasta que logramos subir y llegamos hoy a las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, y ahí nos volvieron a hisopar. Vimos todos negativos, tanto los jugadores que estaban con positivo habían negativo, pero con la condición de que teníamos que venir al hotel a aislarnos. Seguimos acá en el hotel aislado, y Boca, que dio positivo el arquero allá, que se quedó en Ecuador, y el resto plantel que tuvo sí contacto con un jugador que es positivo, ya lo liberaron, y a nosotros todavía no nos liberan. Estamos esperando acá que el Ministerio de Salud autorice, pues están chequeando los negativos por la carga viral, a ver si es alta o no para dejarnos ir. Así que estamos todavía acá encerrados en el hotel,
recién terminamos de almorzar y hay jugadores que hace 2 días que no entrenan y nosotros tenemos que jugar una final, no sabemos si nos van a dejar ir hoy o mañana y necesitamos preparar el partido para lo que viene, porque el martes jugamos con Torque City en Montevideo, o sea, nosotros jugamos domingo y el lunes tenemos que viajar para ir a jugar el martes en Montevideo. Así que eso es el panorama que tenemos ahora. Sí, qué complicado, César, y le contamos a la gente más joven, César Velázquez, mucho tiempo en Independiente. César juega el Sudamericano Sub-20 en Venezuela en el 91, el arquero de Libertad, y una destacada actuación lleva a que Independiente compre tu pase muy joven, ¿verdad, César? Y estuvo en los Juegos Olímpicos del 92 también. También, claro. Sí, sí. Y ya como arquero Independiente, ¿había comprado tu pase después de aquel Sudamericano Independiente? Exactamente, me tocó tener un buen campeonato sudamericano ahí, me dieron el equipo ideal y bueno, ahí cuando llegué a Asunción, Libertad me hizo debutar en primera con 18 años y jugué 20 partidos más o menos en mi compra Independiente. Y bueno, ahí empezó realmente mi carrera y mi formación como jugador profesional. Y ya este año va a ser 30 años que me vine acá a Argentina y recorriendo por el mundo, no solamente Argentina. Gracias por atendernos, César. Novelesco lo que les pasó a ustedes. Realmente increíble. Anoche finalmente Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda, bajo tu dirección, que empató 2-2 con Bahía. Gracias, César, muy amable. Éxitos. No, gracias a ustedes por el llamado y déjame mandarle un saludo a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos allá en Paraguay. Y gracias a todos mis amigos de la selección juvenil 16, 20, que todos me llamaron, porque nosotros teníamos un grupo y todos me llamaron para saludarme y desearme el mayor de los éxitos, y a todos esos compañeros de tanto selección juvenil 16 como sub-20, agradecido de corazón por el apoyo que me mandaron. Así que, y gracias a ustedes por este llamado y poder explicar lo que pasó. Un abrazo a todos y cuando necesiten estamos a la orden. Gracias. César Velázquez, compatriota, preparador de arqueros, que ayer tuvo que dirigir el partido de Independiente de Avellaneda, que empató con Bahía 2-2 con toda esta peripecia que vivieron y ustedes escucharon. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrar nuevos caminos. De los creadores de los Paxer
Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortim Limón con néctar de Emborgoya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortim Limón y la fruta de la pasión, el Morgoya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortim Limón con néctar Morgoya, combinación natural. 13:09, después de esto, que también tiene que ver con la Copa, pero la Sudamericana, lo que pasó Independiente, retornamos a la Libertadores con Johnny. Johnny, contigo. Sí, señor. Entonces, Federico sacando limpia el partido, hoy a las 20, hora paraguaya, 21 de Brasil. No tiene el equipo confirmado a esta altura. Son las 13:10, 14:10 en Brasil. El almuerzo, descanso del plantel en el hotel, allí en Porto Alegre. Y Sergio Orteman va a definir después del contacto con el grupo. Merienda, charla técnica y allí va a definir el equipo. Pero probable, Olveira continúa, retorna Alan, jugó el partido contra Uruguay, no jugó el clásico y hoy sí será lateral por la zona derecha. Alcaraz o Saúl Salcedo junto a Diego Polenta, Iván Torres en el medio campo, Alejandro Silva, Brian Ojeda, Richter Ortiz, Rodrigo Rojas, Ramón Sosa y Jorge Recalde. En caso de no utilizar número 9, será el sistema, y si por allí se decide por otro ofensivo más o por otro centro delantero, el sacrificado sería un volante que podría ser Rodrigo Rojas, y de esa manera tener el medio campo con Silva, con Ojeda, con Ortiz y con Ramón Sosa, dejando adelante al Pollo junto a quien ingresa allí, o Walter González o Roque Zamarcos. 13:11, bueno, en Inter vi que Patrick, que Ariel habló muy bien, está en duda, tiene un golpe. Sí, Una de las figuras que tiene el Inter. Guerrero arregló, pero no juega. Pablo arregló al final. Él está en otra. Claro, está en otra, pero no juega. Claro, porque Después no tiene, ¿verdad?, sin nombres conocidos. El Mineiro rápidamente, Hulk, Cheche y así. Nombres que ya te salgan. Hulk, Cheche y Junior Alonso. Junior, claro. Y hay otros que uno ya va a conocer ahora, como el venezolano. No, Sabarino sí, también. El lateral derecho, Sabarino sí. Y este no tiene, yo estaba mirando acá. De los Marcelo Lomba. Ese es. Cuesta es muy conocido. Cuesta. Rodinei, Cuesta jugó en Independiente, aquel Independiente que eliminó a Olimpia de la Sudamericana. 2015. Sí, me acuerdo, y justamente hace poco estaba hablando con el Tano Vargas, me decía que cambió camiseta con él en aquella serie. Rodrigo Dorado. Otro de los clásicos. Un volante. Yo creo que él tiene pasado en algunos sub-20, ¿eh? Puede ser. Y hay mucha expectativa. Lateral derecho. A Rodinei. Sí, es un lateral medio raro en Brasil. Pesado, pero rapidísimo. Va por su zona permanentemente. Carlos Palacio no juega porque fue expulsado contra Táchira. Sí, de esa expulsión cuando ya el equipo estaba ganando. Y en vez de Palacios entraría Tyson. Dice que hay expectativa en vez de Tyson. ¿Ya? Claro, porque Tyson es uno de esos brasileños que se había vuelto inmueble de Ucrania. La gente de acuerdo cuando uno dice ya estaban ahí los Tyson. Es su debut con el Inter, Dani, dice Globo. Su retorno. Sí, claro, hará su primer partido en el club 11 años después. Claro, porque él ganó la Libertadores con Inter. Ah, mira, vos estáis. Entonces, imagínate, estamos hablando, y él se fue a Ucrania, y ahí pasó todo este tiempo. Y 11 años tuvo en Ucrania, qué lindo. Claro, y vuelve. No, Tyson jugó muchísimo. Agarró la camisa de su amigo D'Alessandro. Sí, eran compañeros en esa época del Inter. Y vuelve, y Thiago seguramente de punta. Hizo algo similar a lo que ayer hablábamos del Atlético Mineiro, porque como que los calendarios son diseñados de la misma forma. Jugaron la ida del estadual, el Gauchão para ellos. A diferencia de Mineiro, Inter consiguió un mal resultado, perdió 1-0, porque Juventud era el otro equipo, en una cancha fea. Y eso utilizó también como argumento Miguel Ángel Ramírez, el técnico que hacía jugar tan lindo a Independiente del Valle. Y que Inter está en transición, está en esa época de jugar un fútbol quizá más directo, menos estético con Abel Braga. Estuvieron a 1 minuto de ser campeones del Brasileirão en ese duelo contra Flamengo. ¿Estuvo Coudet cuánto tiempo? ¿Coudet? No sé cuánto tiempo. Coudet estuvo de enero del 2020. Yo creo que estaba en Florianópolis cuando asumió Coudet, de enero del 2020. Sí.
Y ahora ha estado 6, 7 meses por ahí. Sí, sí. Y después cuando le dijeron hay vaga Ajá. Celta de Vigo, dijo, Sí. como también había hizo maletas de Racing para ir a Inter. Claro, a esto voy que hay mucha plata en el Inter, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Inter mantiene. Si Paolo no tiene los Guerrero- bajones de los otros. Claro, sí. si Paolo Guerrero se estaba quejando del tema de su contrato, pero en estos momentos Guerrero afastado, como dicen ellos, o sea, radiado por este tema. Y un equipo que viene de quizás su mejor carta de presentación es lo que hizo contra Táchira, porque es muy difícil analizar un partido en La Paz, ese traspié que tuvo contra Always Ready, y es un poco también lo que hace rato estábamos hablando, guardó a varios titulares en ese partido que era la ida del Gauchão, juegan hoy y después van a jugar la vuelta seguramente con más jugadores titulares, y para ellos será importante sacar una ventaja hoy desde ese lado en esto que significa la rotación del equipo que, repito, está en una transición importante porque cambió de técnico y también cambió de estilo de juego entre lo que quería Braga y lo que quiere el español Ramírez. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargades de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cámbiate Claro. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés, solo ingresa a la app Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos unen la tradición más popular del país. No esperes más. Llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate indica el sabor que dura más. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, vamos a ir a Johnny para tener información de Olimpia, ampliarlo de Olimpia. Para cerrar. Sí, para cerrar con Johnny. Quiero recordar, hoy tenés Chelsea-Real Madrid a las 3 de la tarde. Partido de vuelta, semifinales de la Liga de Campeones. Partido de ida 1-1. Tiene que ganar Real Madrid hoy. El viernes... Ah, no, pero el viernes a las 19 en el programa de la noche no... Viernes no, ¿verdad? Tu paga de Estoy apuesta. pensando cuándo pago mi apuesta. Y vamos a decir eso con Miguel. Está bien, está bien. No, porque el próximo programa tenemos el viernes. Mañana no hay programa porque hay Copa Sudamericana. Sí. Hoy Chelsea-Real Madrid, 15 horas. ¿Te imaginas la final inglesa? Qué pena no hay polio. Este tipo de Tottenham con... Pero la final Liverpool esperada hace es poco. Real Madrid-Manchester City. Claro, ¿verdad? sí. Pero Real Madrid tiene que marcar 2 goles hoy. O 1-1 y ir a penales. Ir a penales, exactamente. 2-2, ¿verdad? O ganar 1-0, que es muy capaz. Mira, el Real Madrid tiene. Hoy Copa Libertadores. Racing San Paulo, 18 horas. Lindo partido. Independiente del Valle, Universitario, 18 horas. Este grupo, a ver cómo está este grupo. Palmeiras 9, Defensa y Justicia 4, Independiente 1, Universitario 0. Independiente obligado a ganar, ¿Sí? 20 horas, Internacional de Porto Alegre, Olimpia.
Rentistas Sporting Cristal, 20 horas. Y 22 horas Universidad Católica Nacional. Copa Uruguay. Sudamericana, Nacional de Uruguay. 18:15, Huachipato Rosario Central. 18:15, Montevideo City Torque Guavirá. 18:15, Bolívar Ceará. 20:30, Bragantino Talleres de Córdoba. Y 20:30, Deportes Tolima Emelec. Mañana tenés Europa League, semifinales, partidos de vuelta. Arsenal Villarreal y Roma Manchester United. Copa Libertadores. Mañana Always Ready Deportivo Táchira, Grupo Olimpia, 18 horas. Atlético Nacional de Medellín, Argentinos Juniors. Junior de Barranquilla, Fluminense, 18 horas. Santa Fe River, Play de la Argentina, 21 horas. Acá, en la Nueva Vida Azulgrana. Sí, Santa Fe River, sí. La Guaira América de Cali, 22 horas. Grupo de Cerro. A la pucha, esto es interesante. Sudamericana. ¿Táchira dijiste mañana? También, ¿no? Sí, ya 6 de la dije, tarde. 6 de la tarde, Táchira Always, en La Paz. También interesante, ¿eh? Conmebol Sudamericana, 18:15. Estos partidos: Arsenal de Sarandí, Wilstermann. Libertad Atlético Goyanense. Y Gremio Aragua. Gremio, pero qué importancia le da a la Sudamericana. 6 puntos, tiene líder de su grupo. Y por decarnación. Contra el último, que Aragua no tiene punto alguno. Huancayo Corinthians, 20:30. 20:30 La Equidad Lanús. Aquí también. Defensor del Chaco. Hay 2 partidos mañana en el Defensores. El partido de River a las 20. A las 20. Va a ser la primera que se van a jugar 4 partidos en toda la historia del fútbol paraguayo. Ni en la Copa América, ni en algún sub-20. En Asunción 4 partidos internacionales. Francisquito y compañía están trabajando como locos. 4 señales internacionales que sacar mañana. Y los 3 equipos colombianos vienen en el mismo avión. Como debe ser, ¿verdad? Pero qué simpático el tema. 3 delegaciones Y el Conmebol anunció compartiendo el que avión. también los otros 2 partidos. Hay 2 más, ¿verdad? Que se nota que no tenían más espacio, o que la cancha de sol u otra cosa, pero dijeron que van a reprogramar. Acá todo se recibe, ¿eh? Todo se recibe porque cuando corrió el riesgo de que no se disputase Bahía Independiente, otra Asunción estaba para hoy, para mañana. Sí, mañana jueves se iba a jugar el partido. Y ya se jugaron 2 Y partidos. la Conmebol ordenó ayer a la mañana a pedido Independiente que se juegue el partido, pero digo que bien le va a venir a Independiente con lo que pasó, porque lo trataban mal en Brasil y ahora están aislados en Buenos Aires. Tampoco pueden salir acá. Viva la Pepa. Tranquilo, vení, jugar y después te vas. 20:30 mañana. San Lorenzo Almagro, 12 de octubre de Itagua. Y 20:30 Peñarol River Play, el Quelito. Qué lindo. Johnny. Señor. Bueno, cerramos lo de Olimpia. ¿Qué querés agregar? Que el último partido de Olimpia en Porto Alegre fue victoria franqueada, 1989, victoria 3-2, derrota de local. Y aquel equipo que dirigía don Luis Alberto Cruz, el maestro, Almeida, Eric Chamas, Fidel Niño, Vidal Sanabria, Krauseman, Amarilla, Jorge Watch, Gustavo Benítez, Sencillo, Rafael Bobadilla, Alfredo Mendoza y Gustavo Nefa. Victoria de Olimpia que llegaba a la final en el año 1989, que Olimpia conoce perfectamente. El Beira Río, escenario que hoy se prepara para este partido tan importante Olimpia Inter. Gracias, Johnny. Hasta luego, señor. Ahora, atendé esto, Ariel, para vos. Con 54 votos a favor, el diputado Ángel Paniagua es electo como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 1 de julio del 2021
al 30 de junio del 2022. Tu amigo... Dice que uno de los méritos que está en su malla curricular, en su extensa y rica malla curricular, tiene que ver con que acompañó a muchos equipos paraguayos en su trayectoria como periodista deportivo. Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Así es que nosotros también podemos entonces, no sé, ser presidente de la República, Bruno. Estamos mal como país, como Paraguay. Se le está por hacer un juicio político. Es una crisis mundial. No, pero nosotros no tenemos vacuna. Estamos teniendo, está llegando la vacuna, sí. Pero son muy No pocas. tenemos medicamento básico, por eso mucha gente murió por falta de medicamento básico, diputado, por falta de gestión de este gobierno, porque ahora recién este gobierno, con toda la presión social, se está moviendo para traer materia prima y para darle lo básico a esos pobres compatriotas que tienen que estar acampando, haciendo rifa, apoyada, vendiendo terreno, lo que fuese, para poder comprar lo básico. Y te puedo asegurar que muchísimos compatriotas murieron por no tener esos dos medicamentos básicos, que no fue capaz este gobierno de Mario Benítez de proveerlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, entonces no hablemos de encomiable gobierno ni de No, pero heroico. déjame a mí decir lo Dejate que de yo quiero. joder. Déjame a mí decir lo que yo quiero, porque vos te decís que mi hermano y No. Déjate de joder vos. Vos dejate de joder. Porque Dejate vos de me joder. enseñan a mí lo que yo voy a decir. Chupamedia lo que vos sos, un chupamedia sesionero de cuarta. Vos sos de cuarta, ni te Vos lo que conozco sos de cuarta, siquiera. carajo. Espera. Carajo, ahí está tu término. No, ¿Qué, espera. qué periodista educado que sos? Ariel, Bruno, Ustedes ya perdieron el respeto, carajo. Estoy en plenaria, Bruno. Por no, favor. perdón, Ariel es que te está hablando. Raya la mierda, ¿qué le vamos a seguir escuchando a Yo sé que gente, Ariel, Bruno? mierda, él es. ¿Viste el vocabulario que tiene? ¿Qué clase de periodista? Yo no le respeto a sí, ningún le político respetan. paraguayo. Y yo a ningún periodista. Y bueno, perfecto. Excepto Bruno. No soy corrupto, felizmente. ¿Qué no vas a hacer? Bueno, Bruno, te agradezco. ¿Y de Mostrana? por un momento de darme Pero la oportunidad pedí de disculpas en la plenaria, Ángel. Pedí disculpas porque es muy fuerte lo que pasó, hermano querido. No se puede con las muertes que están. Aclarar porque sinceramente Claro que te sí, digo. te estoy aclarando, mi querido Bruno, a vos, que de repente no completé la frase que tenía que haber completado, de comparar un poco con lo que está pasando en el mundo. Simplemente eso, lo que no dije. Pero sigo yo de que Mario Benítez está cumpliendo una buena función. O sea, ¿te mantenés en eso? Y claro. Dale, Bruno, déjate de joder, payaso. 64 votos. Ariel, Este ya queda para la historia. Ariel versus Paniagua. Acaba 64 No, votos. vicepresidente del Congreso. Cuidado, Ariel, 64. Que Ariel. 64 votos a favor de cartistas, abdistas, liberales, de las 4 bancadas liberales y de Hagamos. Es reelecto por tercera vez Pedro Aliana y vicepresidente primero Ángel Paniagua. Hablemos de fútbol, señores, que creo que es lo mejor. Bueno, ¿qué tiene Inter de Porto Alegre? Voy a leer un poco el equipo de Inter de Porto Alegre. Marcelo en el arco. Rodinei, Gabriel, Víctor Cuesta y Moisés los defensores. Rodrigo, Edenilson, Mauricio, Cayo, Tiago, Gallardo y Tyson sería. Sí, Tyson. Tyson. Pablo Guerrero ya no está en Inter. Arregló su continuidad, pero no. ¿Arregló al final? Sí, se arregló, se queda. Grabó un video. Dijo que su lugar en el Pero mundo va a estar en ya está. va a estar en la banca. No, pues no está. está desentrenado él. Ah, bueno. No está Remo. Está bien. Se hizo el gallo y después la directiva le peló el contrato y tuvo que hacer un video para la torcida colorada. Este es mi lugar en el mundo. Y Bueno, ¿y qué tal el Inter de Porto Yo Alegre? no lo vi contra Táchira. No está Patri, por ejemplo, que jugó muy bien aquel partido. O sea, es duda. Que tiene un dolor. Y después hay que ver, ¿verdad? Yo he visto parte, y es un equipo muy físico. Físico, corre, mete. Pero dado lo que se dio ayer, es para que Olimpia tome también sus precauciones y no asumir tanto. Con la guardia baja. Claro, no, me parece que al tratarse un equipo brasilero y independientemente de que no tenga así figuras renombradas, como estamos marcando el caso del Hulk o Cheche y otros que sí, cuyos nombres suenan y que marcan diferencia, pero al ser brasilero
es para agruparse, esperar, de contra. Parece que por allí puede pasar el negocio. Lo que pasa es que, repito el concepto, ellos están en plena transición. Cuando solemos hablar del fútbol gaucho, que es el que más se parece a Argentina, Uruguay, el tema de la garra o raza, como le dicen ellos. Y han contratado a un técnico que profesa totalmente otra escuela. Esa zona físico, Dani, ¿verdad? Claro, claro. Por eso, cuando hablábamos, ¿te acuerdas esa vez con lo de Jan, el tema de Catimba y esas cuestiones? Imagínate vos, Fernandinho era el fenómeno cuando sale campeón de América, ¿no? Sí. ¿Todo lo que era Fernandinho? Eso en el del 2006. 2006. Viste, ellos Qué ganan gran el 6 y jugador. el 10. Sí. Gran jugador, me acuerdo. Y después, el que me encantaba a mí, Grafite. ¿Grafite era? No. Grafite de San Paulo. No, el que hizo la jugada, el del Inter, que era un fenómeno. ¿Qué hizo esa jugada tan maravillosa contra Argentina? No me da la pucha. Nombre compuesto. Fui a buscar. Cuando jugaban ese tema de los locales. De los locales, de Brasil local. América, algo así. Sí, que hizo una jugada No me increíble. viene sí, pero es, Voy a buscar porque claro. me encantaba ese jugador. Sí, sí. Y no, por eso, fíjate que por eso el fútbol gaucho, con lo de Alessandro, lo del Cholo Guiñazú, ahora Cuesta, o sea, tienen un apego. Y viene Ramírez, que es el que profesa el fútbol posicional, el fútbol de Independiente de Valle, que maravilló a propios y extraños acá en la cancha de Cerro en esa Sudamericana y que siguió jugando de esa forma hasta la Libertadores del año pasado. Creo que va a haber un elemento muy sentimental. Juguemos para Tyson, o sea, con lo que ya recién explicábamos. O sea, imagínate. Fernandao era el delantero que hablamos antes. El de antes. El de antes, Fernandao. Sí. Fernandinho, bueno, Fernandao. Bueno, Fernandinho es el del Manchester City, Sí. que está ahí. Y están en esa transición, donde tienen a Dorado como el volante Tinga, más dicen retrasado. Nelson, volante No, es como decía, con un nombre compuesto, un delantero. No sé si era Leonardo, pero Dorado es el volante más retrasado, Mauricio y Nilsson los internos, y bueno, Patrick era el que jugaba bien tirado por izquierda y Palacios por derecha, pero Palacios fue expulsado y allí entraría Tyson, que igual te puede jugar como media punta, y allí en la delantera dejando bien adelantado a Thiago Gallardo. Entonces están todavía, o sea, no está consolidado el proyecto y Ramírez pide tiempo. Entonces no sé cuán físico volverá a ser el equipo, o ya se va a ver más la mano del técnico de querer tocar mucho, juego de pases cortos, movimientos constantes. Y creo que por ese lado, y por eso decía, más allá de toda la crítica que se le dio a Orteman por cómo encaró el clásico o preparó la famosa estrategia, uno decía, yo creo que lo que ensayó en la Nueva Olla tranquilamente iba a ser en Beira Río, y según el equipo que anuncia Johnny, especialmente mitad de cancha para adelante, es ese, ¿no? Un solo punta y después 5 jugadores que puedes distribuir, 1-4 o 3-2, pero la idea es tener muchos jugadores que puedan bloquear eventualmente triangulaciones, el hombre libre, que es lo que le gusta mucho al técnico del Inter. Bueno, agradezco a todos los amigos, los oyentes. Ya dijimos Fernandao. Y él falleció en un accidente, tiene razón, sí. Era muy delantero. Y mi delantero le agradezco a Christopher, el único que acertó, que sintonizó. Leandro Damiao. Qué gran jugador que era Leandro Damiao. Y después otro que hizo época fue Rafael Sobis. Él fue campeón también. Sí. Con el Inter llegó a la selección brasileña. O sea, el Inter tiene. Por supuesto. De Alessandro. Guiñazú. Y fíjate la conexión con. Guiñazú, después de la gran copa que hace con Libertad contra Inter, le dice, bueno. Y después se va y es ídolo de Inter, Claro. Ídolo del Inter de No Guiñazú. puedes decir, o sea, como que el fútbol gaucho tiene a muchos ídolos rioplatenses por el fútbol con el cual ellos se sienten identificados. De Gamarra, fíjate, Elías Figueroa era defensor central mucho tiempo, ídolo también de Inter de Porto Alegre. Enciso tuvo su buen momento. Gavilán Julio. jugó en los dos, inclusive. Gavilán jugó en los dos, ¿no? Sí, hay mucho ahí. Mucho tiempo en Inter y finalista con Gremio en el 2007 de la Libertadores, ya que estamos hablando. Si vamos del tema del tiempo, chiquito, o sea, como que hay cierta familiaridad con lo que es el fútbol gaucho, al cual, porque Johnny, claro, decía lo del Fíjate que Beira Río. hasta la hinchada gaucha canta las canciones de la hinchada argentina. Claro. La única en Brasil que cantan ellos, la barra incluso son como la argentina, no son como la carioca y la Paulita con la bandera ahí arriba y la batucada, no. Ellos son como la hinchada argentina. Bueno, hablemos de Olimpia.
Gastón Olveira en el arco. Vuelve Alan a la zona derecha. Antolín o Saúl y Diego Polenta. Sí. Iván Torres por izquierda. Retorna después de haber estado suspendido en el Clásico. Brian Ojeda, Rodrigo Rojas y Richard Ortiz. Es lo más cercano para tratar de contener al equipo rival que puede poner. Alejandro Silva por derecha, Ramón Sosa por izquierda y arriba Pollo Recalde. Un solo delantero en principio. Un equipo El mismo esquema del Clásico. ¿Qué les parece? sólido. Lo que pasa es que por eso yo no satanizo Los extremos esquemas. cambian. Claro, sino que los intérpretes. Fíjate que en el Clásico Ale Silva era uno de los 3 volantes y hoy vuelve otra vez a su puesto natural. Sosa, que fue guardado en el primer tiempo, porque allí lo había colocado a Diego Torres para que juegue Camacho del otro lado, vuelve a su puesto. Igual va a ser interesante cómo se muevan Silva y Sosa, de acuerdo, porque si ellos se meten mucho al medio, va a significar que con 3 se pudo aguantar. Si están muy cerca de la raya, es que te están ganando el medio campo y necesitas a un cuarto y a un quinto. Y bueno, esperar que Recalde recupere un poco el nivel porque hace rato están bajos. Sí, y más porque iba a estar solo en más de una ocasión, va a estar ahí batallando. Saludos para Carlos María Franco, Chiquito Benítez, nos olvidamos, claro, él es ídolo. Chiquito. Él se radicó en Porto Alegre. El arquero. José de la Cruz Benítez, y él tuvo mucho que ver para que el gato Fernández, su mejor momento en Brasil fue en el Inter de Porto Alegre también. ¿Te gusta el equipo de Olimpia? Sí. Con 3 volantes que podrán ocupar mejor, porque a Olimpia le cuesta los volantes a Alejandro y al chico Sosa le cuesta el retorno. Entonces, hay ya lecciones que hay que tomarlo en cuenta y saber jugar este tipo de partido. A mí me parece que ya, después de lo que he visto anoche, hay que resguardar, agruparse, aproximarse a lo que es la vieja Copa Libertadores, de planteamientos del Olimpia 2013, por ejemplo, principalmente cuando se juegan de visitante. Cuando los partidos se juegan de visitante, y más todavía tomando en cuenta este tipo de rivales, ¿para qué te vas a regalar? Esperar, ir a lo tradicional, de contra, y dentro de la composición me parece que es lo más coherente. ¿Quién puede faltar acá? Sí, porque Olimpia contra Táchira, un rival totalmente diferente, pero ante el cual naufragó, salió a buscar el partido. Salió con la guardia baja aquel partido y terminó perdiendo. Y perdiendo bien, y yo creo, salvo lo de Benítez, que a mí está claro que el nivel de Otálvaro es malo, pero el de Benítez también. Hay que ponerle el tema, ¿verdad? Claro, ese es un punto. Algunos decían, ¿por qué no? ¿Qué pasó con Rolón de lateral derecho? Y que marca y que también participa en el juego aéreo, porque a Olimpia le están haciendo muchos goles también en el juego aéreo. Always Ready lo complicó, ni hablar Táchira. Y más si aparece Saúl Salcedo, ¿no? Que creo yo también. Por eso hablaba de la preocupación que me generaba Alcaraz por el desgaste en el Clásico, pero creo que sería, aún no habiendo alcanzado un nivel confiable, porque tampoco fue bueno lo de Saúl Salcedo hasta ahora, creo que debe jugar, acompañar a Polenta, que va a estar en su quintita, Iván Torres bien, y el medio campo sí, cuando dijimos que era Ortiz, Ojeda, Roja, es lo que tiene Olimpia, marginado Nico Domingo, porque está marginado, porque él jugó bien contra Libertad y no admiten un equipo con tantas carencias de funcionamiento que no tengo que sea en el banco, es lo mejor que tiene Olimpia, ese triángulo como para contrarrestar lo que debe estar pensando Orteman, ¿no? Cómo se equivocó en el Clásico. Hoy, por ejemplo, en un partido contra un equipo brasileño que generalmente tiene laterales que van siempre, lo pone a Silva en la función que le privó el sábado por el temor a Arzamendi y Aquino. Y hoy vuelve y lo pone ahí, ¿no? que es el mejor lugar donde debe ponerlo. Uno se imagina, Olimpia va a ser combatido en la mitad de la cancha y cuando recupera la transición por los costados con Alejandro Silva y con Sosa y el Pollo Recalde, hay mucha velocidad. ¿Y qué haría lo que le faltó en el Clásico? Porque si vuelve a poner a Silva no lo pusiste, por el temor al doble 6 y querer reforzar un poquito el tema. Tampoco era Torres, digo, el paso atrás que da Orteman en ubicar hoy en un partido muy importante a Silva. En su lugar, lo de Sosa ya sabemos que no es muscular. Y el Pollo sí tendrá que levantar, salir de la quintita, tener un poquito más de despliegue como tenía antes, perseguir un poquito a los rivales, es algo que tendrá que hacer. Quise también jugó Quise me acuerdo jugó en Gremio. Sí. Como volante central, hablando un poquito de... Paraguay tiene... De hecho, Sergio Orteman jugó en Gremio también, ¿verdad? Sí. Te doy...
No, que tiene que ser una costumbre. Entonces, No, tiene que pagar, no, hermano. impresionante esto. Perdón. Sí, no, en medio del análisis hay No, cobranza. pero yo acá, quiero ¿eh? para que sea una costumbre. No, está bien. No puede pedir todos los días que de pechazo, ¿verdad? No. El café a Obi, digo que prepara un rico café acá, le cuento a la gente del diario. Obi, El hay mejor gente café que- de ABC prepara Obi. Hay Hoy gente que no te día. pagó. Tú te pagó. O hay gente que- Obi vende café, señores, por Sí, favor. La reinvención, hermano. La reinvención. Se está reinventando. Comisión por la publicidad hoy, ¿eh? Sí. Bueno, impresionante. Comprarle una más. Y así es el tema, Bruno. Es lo mejor que puede ¿A vos pasar. te gusta Olimpia? La configuración, digo. A mí me preocupan varios rendimientos, pero dentro de la configuración me parece, salvo el asterisco que pongo de dos jugadores que están en 4 puntos actualmente, como Tálvaro y Alan Benítez, el resto está bien. Y acá incluyo lo de Salcedo jugando con Polenta para este partido. ¿Lo sacán, Tolim? Sí, por el desgaste que tuvo la semana pasada. ¿Te gusta el equipo Olimpia? Yo creo que es lo más lógico que tiene. O sea, de un equipo tan cuestionado, lo del gusto me parece que es secundario. Claro. Pero no hay muchos cuestionamientos para decir, uy, ¿cómo lo pone a este y no lo pone a quién? Fíjate que ni Como siquiera- hubo el O sea, sábado. pone lo que tiene que Como poner. hubo el sábado. Ahí está, el equipo más lógico. Ahí está. Pero El fíjate, equipo, Bruno, sí. nadie, por ejemplo, se asoma a preguntar, ¿y por qué no está Roque, por ejemplo? Imagínate, o sea, hasta hace una semana acá, a ver, en la previa de Táchira, cuando discutíamos si era Sosa, si era Chelo, si era... y Cuando era- dijimos, ¿por qué no por Roque? Claro, ¿Te y acordás? estamos hablando de hace 2 semanas. O sea, la dinámica de jugar cada 3 días que tienen Cerro y Olimpia hace que todo sea muy, muy espontáneo, muy instantáneo. Entonces, dentro de esa vorágine, me parece que tanto en sistema como en elección de jugadores es lo que tiene. Es más, inclusive, si Walter hubiera estado mejor, uno podría decir, podría haber arrancado Walter, después Recalde, más o menos lo que quiso hacer también, vuelvo otra vez al tema del clásico, porque el 9 tendrá que agregarle movilidad, a lo que Federico decía, salirse de su quintita. Sí. Entonces, porque si sos el único punta y eventualmente tenés a 2 rapiditos que se van a sumar, que son Silva y Sosa, debes también marcarle un poco el paso para ganarle la espalda a Dorado, que es el volante más retrasado que tiene el Inter, y en ese trío de volantes que vuelve a ser otra vez el más lógico, porque vayamos al clásico, el trío de volantes era Rodrigo de tapón, Silva con Ojeda. Hoy es más lógico porque va a ser Richard el tapón y Rodrigo con Ojeda los que estén más adelantados. Y ahí yo creo que Brian tiene una excelente oportunidad, porque en el caso de los jóvenes en el Olimpia están en deuda todos. De esto de se les sigue esperando, algunos no, pero no se le dio tanta oportunidad, otros no, pero tuvo tal cosa. O sea, a mí me da la sensación de que hay jugadores que necesitan ese partido que sea una especie de cimiento. Fíjate el caso, vuelvo otra vez a lo de hace 2 semanas. Hugo Quintana ya prácticamente está en el baúl de los recuerdos en estos momentos. Y Quintana fue titular en 4 partidos consecutivos, incluyendo aquel debut en San Cristóbal. Entonces yo creo que Ojeda, si es que él tiene un desdoble para dejarle a Richard con Rodrigo, más en la contención, y Brian se puede sumar a Silva y a Sosa, las veces que Olimpia tenga la pelota en el desdoble, pueden armar algo interesante. Entonces, lo que uno siempre dice, uno le exige al que tiene potencial, Ojeda, que es el de mayor y mejor despliegue en estos momentos entre los volantes centrales, y para ese despliegue también tiene criterio a la hora de jugar. Deberá también madurar en eso, o sea, hacerse echar como se hizo echar en el clásico, también debe servirle como punto de madurez, pero creo que va a ser muy importante lo que Brian pueda hacer en el tema del desdoble para que las posesiones del Olimpia eventualmente lleguen a dañar al Inter y que le obligue al equipo brasileño a decir, espera, ¿vamos a jugar de forma más alegre o vamos a tener que cuidar y tomar nuestros recaudos cuando tenga la posesión del equipo para Hoy estamos hablando del embudo, ¿eh? Del embudo de correr al rival, contrariamente a lo que ayer se planteaba, podía ser Cerro contra Mineiro y nunca pasó. Por eso yo ayer decía que muchas veces hablar de la pérdida de este tipo de partidos es muy complicado, ¿verdad? Porque no, cuando hay un gol tempranero, claro. este mismo también hay una expulsión tempranera y te cambia te cambia todo. Esperar y de contra. Te cambia todo. Meter, Pero Ariel, combatir. yo creo que es muy, ¿sabes qué es lo que pasa contigo?
Ayer era como él, le tengo mi fichita, gana, Sí. empate, y ahora ya es, no, Sí, ¿sabes sí, qué? sí, Usted y bueno, haga es lo que- quiera. y la realidad, pues, la única Pero- verdad es la pero- realidad. pero- no, no, si espera. la realidad te muestra lo contrario, Pero ¿qué va a ¿qué hacer? tiene? No, Tenés que cambiar de estrategia. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Sí. O sea, vos crees que ordena porque vio el partido, no sé lo si vio, No, 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 creo que no. haya visto, pero porque, voy a cambiar yo tenía pensado jugar de esta forma y porque ayer el Cerro... No, pero recibió yo el creo que él está cachetazo. pensado a partir de la composición del equipo, está pensado jugar así. Pero- Amontonar, a meter de mitad de la cancha, No, ya ocupar bien los sé, espacios, salir rápido por los pero costados. no porque ayer Minero le haya hecho 4-0. sino No. que así No, pensó no, y claro, así jugó el claro, clásico. claro. Yo estoy hablando más de, Sí. de mi error en todo Así caso, juega- de la manera que yo pensé se iba a dar el partido de Claro, ayer. así juega contra este tipo de equipos. Digamos, Claro, contra sí, un equipo sí. que es superior en la previa, encara con 3 volantes. Olvídate. Está ahí, ahora vamos a preguntar a Olimpia, ¿tiene cuarto volante? No. Lo mismo que Cerro. Sí. Porque en un momento si Richard o Rojas se cansan, que viene pasando últimamente bastante, ¿a quién para el famoso? Ponerle que está sacando un buen resultado, un 0-0, un empate, Para mí un o va cambio- ganando. Cambio cantado, Chelo es uno de los Sí. tres volantes en algún Que momento. te puedo oxigenar, ¿verdad? Claro. Por la forma que tiene, pero para la marca no está. El tema Porque de Olimpia tenerlo también un puede poquito golpear, más. ¿verdad? Claro. Con Taiga, el regalo lo lleva mamá. Llega el momento de consentir más a mamá y por eso Taiga piensa en ellas. Comprando cualquier modelo de moto Taiga, te llevas de regalo una planchita o un secador de pelo para mimar a mamá. Elegí tu Taiga favorita y que mamá elija su regalo. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conéctate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. El gusto de estar en contacto con Claudia Ibaldi, jefa de medios del grupo Inverfin. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, encantado igualmente. ¿Qué prepara el grupo Inverfin para el Día de la Madre? Te cuento, Bruno, este mes lanzamos una promo que se llama Mamá lo da todo, hoy te toca a vos, porque sabemos que son ellas las que siempre están para nosotros, entonces es un momento ideal para agasajarles y devolverles un poco de lo que ellas hacen por nosotros. Entonces, todos nuestros clientes que realicen sus compras hasta el 30 de mayo van a llevar regalos directos. Absolutamente todas las compras en Inverfin llevan regalos directos. Esto está sujeto a una compra mínima y tenemos más de 80 productos en promoción con 20 regalos directos. Pueden ser desde juegos de olla, cafeteras, exprimidoras. Tenemos una variedad enorme en productos. Esta promo va hasta el 30 de mayo
Y en paralelo tenemos una promo de Mamá Taiga, a la que le denominamos que el regalo lleva mamá. Realizando las compras de cualquier modelo de moto Taiga, mamá elige si se quiere llevar una planchita o un secador. Ah, mira vos. Qué bueno. 80 productos, entonces un regalo automático para, o sea, realizar una compra mínima y ya te llevas el regalo para mamá. Así mismo, puedes comprarle el regalo a tu señora, a tu mamá, a tu hija que es mamá, y de ya te llevas un regalo. Impresionante. Felicidades, Claudia, muy amable. Muchas gracias por el espacio, Bruno. Un abrazo. Éxito con la campaña, muy amable. Claudia Ibaldi, jefa de medios de Inverfin. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Bruno, pisas fuerte. Cumplimos ya con todos. Con todos, Bruno. Hoy está de cumpleaños Marcos Cáceres. Santiago Arzamendia. Está de cumpleaños Santiago Arzamendia también. Sí, señor. Felicidades para Marcos y para Santiago. Ambos de Cerro Porteño. Un día como hoy, 1885, Ariel, para vos. No. 1885, nacía en San Juan Bautista, Misiones, Agustín Pío Barrios Mangoré. Hace poco fue mencionado. Un pedido, ¿verdad? Guitarrista. Sí. En El Salvador él fue a triunfar también. Y su féretro Sí. está allí, de hecho. Sí. Su cuerpo descansa ahí. Ariel. Exactamente. Mangoré. Mango. Agustín Pío Barrios. Sí, uno de los mejores guitarristas de la historia. Efectivamente. Paraguayo, artista. Demasiado sabio. Para vos, Ariel, otra vez esta que viene. Minas. 1931. Los cañoneros Humaitá y Paraguay llegaron a Asunción. Muy bien. Eligio Ayala fue gravitante
para mandar a construir en Italia esas cañoneras. Para vos, Federico, 1991 en Avellaneda juega su último partido de fútbol. Ricardo Bocchini, jugador emblemático del Club Atlético Independiente. ¿Cuántas Copa Libertadores ganó Bocchini con Independiente? Bocchini ganó 73, 74, 75 y la del 84. Cuatro Cuatro Copa copas. Libertadores. Y ese partido lo lesiona Pablo Hervín, defensor de Estudiantes de La Plata. Que incluso después recibió amenazas y toda esa cuestión. Se lesionaba poco Bocchini porque siempre saltaba antes de que llegue. Pero ella estaba bastante experimentado, no pudo saltar y tuvo que dejar el fútbol por esa lesión. Este cantante me gusta muchísimo. A mi mamá también, y le mostré una vez un video a mi hija de cómo era histriónico. Se movía todo, un artista, Rafael. ¿Te acordás de su música? Escándalo, por ejemplo. Escándalo. Escándalo de Rafael. Es Ese es el programa chismoso para Sí. usar alguna Rafael era escándalo, ¿verdad? ¿Seguro? Que hacía todos unos gestos así. Yo me acuerdo que el amigo Freddy Ceballos canta muy bien en karaoke. Cantante y actor español. Esa porque yo te amo, porque yo te amo. No, Ella pero ese sí. escándalo para mí que es de Rafael Debe también. ser, pero ¿Eh? yo la que conozco está medio... La muñeca... No, No, esta pero radio, Federico hermano. es muy histriónico. Era un artista que... ¡Es un escándalo! Se movía todo así. Es Rafael, ¿verdad? Ahí está. Escándalo. Esta es para Chun, ya más actual. 1988. Nace en Londres la cantante y compositora Adele. Felicidades para ella, ¿no? 15 premios Grammy, ganó un Oscar. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark. Esta es para Ariel otra vez. 1818. En Alemania nace el filósofo y economista Karl Marx. El manifiesto comunista. Radical del comunismo. 1821, a los 51 años, en las islas de Santa Elena, fallece Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, militar y estadista. Qué joven murió, o sea, 51 años. ¿Eh? Sí, bueno, en 1821 nació, imagínate vos. O sea, en 1821 a los 51 años murió, o sea, en aquella época no había, no sé, te sacaban los dientes sin anestesia, ¿verdad? Imagínate, tenés razón ahí. O sea, Santoral. Quería terminar que hoy vi en un sitio de River donde lo recuerdan muy bien a Bagnoni, que ahorita de cumpleaños también. Ah, mira vos. 34 años. Bagnoni ganó aquella Copa... ¿La del 2015? La del 2015, porque hay una jugada que traba contra Cruzeiro. River elimina a Cruzeiro. Y creo que uno de los goles contra los mexicanos es un centro de... Lo hace, sí, bueno. Y veía eso también. 34 años. San Avertino. Avertino. No es Albertino. Avertino con B corta. San Britón. Britón con B larga. Santa Crescenciana. Crescencia, sé que hay muchas mujeres que se llaman Crescencia. Crescencio también. O Crescencio. Crescencio Pero Pino. Crescenciana no sabía. Crescencio Pino. Crescenciana ya es una... de formación. Efeméride nos quiere saludo para Óscar Ojeda. Ah, muy bien. Nuestro kinesiólogo. Sí, señor, un grande. Aniversario del Kurda, hoy. Club de rugby donde jugó mucho tiempo justamente Óscar. Saludos para toda la gente del Kurda. Sí, no, Vos sabés, yo tengo una mala experiencia con los rabistas. ¿En serio? Una vez pues los Yacaré perdieron contra los Pumas, no sé, hace 10 años atrás más o menos. Yo hacía un bloque en la Rocampo con Julio Juan del Puerto. Saludos para Julio Juan. Y viste que la Rocampo tiene... el estudio es de vidrio y da con la calle. Claro. Y cuando yo entré a hacer mi bloque dije, perdieron creo que algo así como 130-0, algo así perdieron. Y yo dije, una vergüenza estos rabistas, ¿por qué no se retiran? Un mamarracho esto. Vos sabés que enseguida vinieron 2 o 3 rabistas y me amenazaron. Tuve que salir. Ahí abajo. No, ahí ya en el abajo, vidrio, ahí abajo. abajo. Y No, Julio Juan no se olvida nunca de eso. Julio Juan, ¿eh? No, que Julio Juan me iba a defender.
El último, San Mauronto. Mauro conozco, después no sé, Mauronto. Mauricio. Mauricio. Pero Mauricio. Hasta ahí. Bueno, señores, nos reencontramos a las 19, Federico, Ariel, Dani. Qué lindo partido. Ariel Lindo en este partido. caso se va a reencontrar con nosotros escuchándonos. Ayer tuvimos un corte de la radio